vamos a empezar. Vamos a hablar ahora de los anticoagulantes y antiagregantes. ¿Viniste a la clase pasada? Creo que no. ¿Sí? Primera vez que vienes, creo. No, seguro. ¿Ah? ¿Cuál viniste? Las dos primeras de conocimiento termodinámica. ¿Y la introducción? Ajá. Ah, ya, perfecto. Ya, vamos a ver ahora. Vamos a ver un grupito de fármacos que se llaman anticoagulantes, antiagregantes y fibrinolíticos. Ya son medicamentos que me sirven obviamente para controlar los estadios de la coagulación, pero que su mayor importancia es cardiovascular, ¿no? ¿A qué me refiero aquí? Que aunque son medicamentos que intervienen en la parte hematológica, lo más importante es cuando son usados en pacientes con enfermedades cardíacas, ¿no? Que son los que más necesitan ese tipo de terapia, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades del corazón muy conocidas, ¿no? Como por ejemplo el infarto de miocardio, ¿no? O la arritmia cardíaca, ¿sí? No lo han visto todavía, pero eso lo van a ver en medicina interna, ¿no? Y en neurología existe una enfermedad vascular, ¿no? ¿Tienes una idea cómo se llama? Una enfermedad vascular de neurología. Claro, muy bien, isquemia cerebral, ¿no? Hola. Muy bien, entonces, pues estamos diciendo, ¿no? Que estos fármacos son utilizados en enfermedades vasculares, así le llamamos, ¿no? Vasculares porque tienen que ver con los vasos sanguíneos, procesos de isquemia, infarto o de hemorragia, ¿no? Entonces, en el infarto del corazón, ¿no? Lo que sucedió, por ejemplo, justo ahora, ¿no? Al señor Daniel Peredo, que ha fallecido, es un infarto, ¿no? El problema ahí justamente es la formación de algún émbolo, de algún coágulo, ¿no? Que va a obstruir una arteria y va a necrosar una parte del corazón, ¿no? Entonces, este fenómeno de infarto, a pesar de que tiene que ver con el corazón, tiene que ver también bastante con la coagulación sanguínea, ¿no? La arritmia cardíaca también predispone a la formación de émbolos, ¿no? Un corazón arrítmico, corazón que no late de manera normal, coordinada, ¿qué va a pasar? Entonces, la sangre no va a poder fluir adecuadamente, ¿está bien? Y si la sangre no fluye, ¿qué pasa? Se coagula, ¿no? Tú agarras, ahorita me saco sangre, lo dejo ahí un rato y se coagula. Entonces, igual, en la arritmia el corazón no late uniformemente, entonces a veces hay una parte de sangre que se va quedando, y esta que se queda se hace coágulo. El coágulo, como te digo, es una bolita que puede tapar una arteria y ocasionar necrosis, ¿no? Entonces, en el caso del accidente cerebrovascular o infarto del cerebro es lo mismo, ¿no? También hay un problema vascular, aunque también puede ser de tipo ateromatoso, que va a obstruir el flujo de la arteria y ocasionar la muerte de un tejido que esté irrigado por esta arteria, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, por eso les digo, esta terapia de anticoagulantes y antiagregantes, a pesar de que actúan en la vía hematológica, su importancia mayor es en estas enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Porque nosotros podemos tratar el infarto de miocardio, tratar la arritmia cardíaca y el isquemia cerebral mediante el uso de anticoagulantes. Disolvemos el coágulo que se ha formado, ¿sí? O prevenimos, ¿no? Al paciente con infarto le damos aspirina para prevenir que forme coágulos en adelante, ¿no? O paciente con arritmia cardíaca, que la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, la arritmia patológica más frecuente. Entonces, a estos pacientes le damos también de manera profiláctica anticoagulantes. ¿Por qué, doctor? Porque estos pacientes son los que tienen que todos los días de su vida tomar anticoagulantes para evitar la formación de émbolos, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de estos fármacos, porque van a impedir la formación de coágulos, de trombos que pueden ocasionar más tarde un accidente como un infarto, un ACV, etc. ¿Ya? Y algunos pacientes van a tener que tener esto de por vida, como los pacientes con arritmia cardíaca. Otros pacientes que tienen que tener eso de por vida son los pacientes que usen prótesis, ¿sí? Los operados de prótesis de válvula, mitral, valvular, ¿no? Que le sacan la prótesis, le ponen una de metal, las prótesis metálicas, también obligatoriamente tienen que anticoagularse toda su vida, porque esas prótesis metálicas también forman coágulos, ¿ya? Entonces son terapias que van a llevarlo a los pacientes siempre. Cuando hablamos de la anticoagulación, acá vamos a recordar un poco, hablamos obviamente de factores de coagulación, ¿sí? Eso es lo importante. Tenemos entonces, vamos a recordar un poco las fases de la fase general, ¿no? ¿Cómo se ve el proceso? Eso se llama fisiología. Cuando, digamos, evitamos la hemorragia, una persona que entra en una hemorragia, todos esos procesos que se ponen en marcha para evitar eso, ¿cómo se llama? Muy bien, hemostasia, ¿no? Hemostasia.
¿Ya qué fases tenía la hemostasia? A ver. La primera era la fase. Muy bien, estaba acá. Fase plaquetaria. La primera es la fase vascular, ¿se acuerdan? Claro, es una fase que no la estudia mucho, pero involucra cuando se corta vasoconstricción. Esa es la fase vascular, ¿no? Luego viene la fase plaquetaria, muy bien. Luego viene la coagulación y finalmente fibrino. Entonces, cuando la fase vascular es la que, digamos, no es importante acá, no tenemos fármacos, no hay ningún tipo de cosa que decir acá. Pero luego tenemos a la fase plaquetaria, ¿no? La fase plaquetaria, ¿en qué consiste? En la formación de un tapón plaquetario, ¿sí? O sea, las plaquetas van a unirse acá. Ese proceso de unirse, ¿cómo se llama? Agregación plaquetaria. ¿Sí? Las plaquetas primero cambian de forma. Una vez que cambian de forma, se van a empezar a reunir y formar una net, ¿no? Como si fuera un tapón. Ese tapón va a ir directamente al vaso sanguíneo y de esa manera se va a evitar la mayor salida de sangre. ¿Sí? Esa es la fase plaquetaria. Hay otra fase que se llama coagulación. En la coagulación, ¿qué va a estar de por medio? Obviamente es la formación al final generalmente de trombina. Pero en las pasos que vamos a ver son conformaciones de proteínas de la coagulación, ¿sí? Entonces los factores de coagulación. Y otra cosa es la fibrinolisis, que vendría a ser ya la fase final, una vez que ya pasó todo el daño, ¿verdad? Una vez que el tapón plaquetario está hecho, se forma la placa de coagulación. Cuando ya pasa el tiempo, solito, poco a poco, tiene que haber fibrinolisis para desaparecer ese coágulo, ¿sí? Desaparece el coágulo y otra vez todo a lo normal. Entonces, vamos a utilizar fármacos que actúan a nivel de la agregación plaquetaria y también fármacos que actúan a nivel de la cascada de coagulación, ¿no? La cascada de coagulación es esta de aquí. Esta es la famosa cascada de coagulación, en la cual nosotros hemos aprendido en fisiología que existe la vía intrínseca, ¿verdad? Y la vía extrínseca. La vía intrínseca, como dice acá, una manera de medirle, de ver cómo que también está, es tomando el tiempo de tromboplastina activada, ¿sí? Tiempo de tromboplastina activada. Y acá, tiempo de protrombina. Estas son pruebas de laboratorio. Son pruebas de laboratorio que nosotros sacamos en sangre, ¿no? Y rápidamente obtenemos un valor. Tiempo de protrombina. Esto de acá nos dice qué tanto se demora el paciente en la coagulación, ¿no? Cada uno tendrá su valor. El tiempo de protrombina generalmente este de aquí está entre 10 y 13 y este de acá más o menos entre 35 hasta 45. Es el tiempo, ¿no? De TPA, TP. No, y también existe el tiempo de sangría, ¿no? El tiempo de sangría, ¿se acuerdan? No sé si ustedes han hecho experimentos en fisiología, ¿no? Con un punzón, ¿no? Y esperan cuánto tiempo puedes estar sangrando, ¿no? Unos minutos. Tiempo de sangría. Pero lo más específico son tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina activada. Muy bien, doctor. Acá recordamos que la vía extrínseca tenía que ver primero con el factor tisular, el 7A, que activa el 10A, y a partir de aquí ya todo es común, ¿no? La vía común. El 10A va a activar mediante activación del 5, va a convertir a la protrombina en la trombina, ¿no? Es la famosa trombina. El factor 2 se llama protrombina, ¿no? Y luego, posteriormente, esa trombina va a convertir el fibrinógeno en el coágulo de fibrina, ¿no? Que es la fibrina, digamos que es el proceso final de la coagulación, ¿no? La fibrina posteriormente va a ser degradada por la el plaminógeno, y eso de ahí es la fibrinolisis, ¿no? Pero hasta acá es la formación del coágulo, digamos, ¿ya? Y la vía intrínseca tenemos acá el factor 12, el factor 11, que va a activar el factor 9, que va a activar el factor 8, y este de acá va a activar el factor 10 y va a seguir el mismo camino. ¿Está bien? Entonces, doctor, ya entendemos que los fármacos anticoagulantes obviamente van a actuar a nivel de estos factores de la coagulación, ya sea inhibiéndolos en algunos casos, ¿no? La mayoría de casos. Acá están todos los factores que nosotros conocemos, los que se han conocido. El factor 1, llamado fibrinógeno, ¿sí? Que es el que va a formarse acá, se va a activar en fibrina. El 2 dijimos que se llama protrombina, ¿verdad? Y la forma 2A se llama trombina, ¿no? Si ustedes le vienen una clave así, ustedes no, ¿qué es eso? No, eso es trombina, obviamente, ¿no? La protrombina es el factor 2, ¿no? El factor 3, el factor de tromboplastina tisular,
El factor 4, calcio, ¿verdad? Sí, el calcio es un factor de coagulación, ¿no? Pregunta por ahí de algún simulacro, de algún examen de residentado, ¿no? ¿Cuál es el factor 4? Calcio, ¿no? El factor 5, la proacelerina. El factor 7, la proconvertina. No hay factor 6, por si acaso, ¿no? Proconvertina, el factor 7. Factor 8, el llamado antihemofílico. Se llama así porque hay una enfermedad, justamente la hemofilia, ¿no? En la cual hay factor de déficit de ese factor, ¿no? Los pacientes sangran bastante. Hay que ponerle el factor para que vuelva la coagulación correcta, ¿no? Factor 9, factor de Christmas, factor 10 o factor de Stuart-Brouwer. El factor 11, el famoso antecedente de la tromboplastina plasmática. El factor 12 es el de Hashman y el de 13 el de la factor estabilizante de la fibrina, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, algunos factores son, digamos, objetivos de algunos fármacos. Miren ustedes, acá tenemos algunos. El factor 10 es el target, el objetivo de estos fármacos. Acá tenemos al rivaroxaban, apixaban y endoxaban. Estoy en clase, ¿pueden mandar mensajes, por favor? Estoy en clase de video. ¿Me mandan mensajitos, por favor? Sí, por WhatsApp. Endoxaban, etc. ¿Ya? Tenemos también acá que la heparina también puede optar a este nivel. La warfarina, como ustedes pueden ver acá, la warfarina actúa al nivel de todos los factores dependientes de vitamina K. ¿Ya? Todos los factores dependientes de vitamina K. ¿Cuáles son estos, doctor? Pues los que están ahí. El 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? Fácil recordar. 2, 7, 9 y 10. También pregunta de examen, ¿no? La warfarina lo que hace es antagonizar a la vitamina K. Y la vitamina K es un componente importante para la formación de estos factores de la coagulación. El 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? Entonces, por eso, no utilizamos nosotros podemos utilizar digamos, antídoto de la warfarina a la vitamina K. ¿Ya? 2, 7, 9 y 10. Como ustedes pueden ver, la heparina actúa a nivel del factor 2, del factor 10. Y esos de acá, estos fármacos, si ustedes se dan cuenta, es fácil recordarlo porque todos tienen una X, ¿verdad? ¿Sí? La X del 10, por eso, ¿no? Así se le ha puesto de nombre, rivaroxaban, apixaban, endoxaban, ¿no? Y por acá tenemos también a la proteína C y a la proteína S, ¿ya? También es antagonizada por la warfarina, ¿ya? También es antagonizada por la warfarina. La proteína C y S más bien son anticoagulantes. ¿Ya? Estos de acá son anticoagulantes. Doctor, entonces todos estos de acá son coagulantes, pero la proteína C y S son anticoagulantes, ¿sí? Es importante porque, ahora vamos a verlo más adelante, pero hay también personas que tienen déficit a nivel de estos factores, ¿ya? La proteína C y S. Muy bien. Entonces, acá vamos a hablar de los anticoagulantes clásicos. En los anticoagulantes clásicos tenemos sobre todo a la heparina, a la enoxaparina, o sea, todas las heparinas de heparina, enoxaparina, dalteparina. Tenemos a la warfarina, que es la tableta que les he dicho, cuyo mecanismo de acción es antagonismo de la vitamina K. Y luego tenemos otros fármacos que son llamados los nuevos anticoagulantes orales. Estos nuevos anticoagulantes orales recién han aparecido hace unos años recién, o sea, no tendrán en el mercado más o menos 5, máximo 10 años. Ya, o sea, yo cuando estudiaba todavía no aparecían estos nuevos anticoagulantes orales. Ya, pero están bastante en boga y ahora vamos a verlo. Pero fundamentalmente tenemos que acordarnos de las heparinas. La heparina, no sé si ustedes han visto alguna vez un frasco de heparina, ¿no? Yo, por ejemplo, de interno lo usaba bastante porque la heparina es una sustancia anticoagulante, ¿no? Entonces, cuando yo era interno, por ejemplo, y sacaba los hagas con la jeringa de tuberculina, tenía que bañarlo primero en heparina para el momento de sacar la sangre que no se coagule, ¿sí? Los frascos que ustedes ven en laboratorio, casi todos tienen algún componente de heparina para que sea anticoagulante. De esa manera la sangre que tú sacas no se coagula, ¿ya? Porque si se coagula se forman grumos y eso ya no puede leerlo la máquina, se atora la máquina. Entonces, para eso utilizamos bastante la heparina, ¿no? La enfermera también lo usa bastante para ponerle en la vía salinizada, la vía que ustedes han visto en los hospitales. Siempre también son bañadas con heparina, ¿ya? Son frasquitos que tiene ahí la heparina que es anticoagulante. Es el anticoagulante más usado. Este de aquí confiere un efecto anticoagulante y unas propiedades farmacocinéticas muy complejas a la heparina. Se va a unir de forma no específica a proteínas plasmáticas, macrófagos y células endoteliales, por lo que el efecto anticoagulante puede variar ampliamente en algunos pacientes.
¿ya? También está descrito que la heparina puede unirse a osteoblastos y osteoclastos y puede producir osteoporosis. También la heparina se une a un factor muy importante que es el factor 4 plaquetario, ¿ya? El factor 4 plaquetario, y mediante este mecanismo de acción puede inducir trombocitopenia. ¿Qué es trombocitopenia? Baja de plaquetas menor de 100.000, ¿ya? Ustedes saben que lo normal de plaquetas es más o menos 150 a 350.000, ¿ya? Las plaquetas. La heparina puede inducir en raras ocasiones trombocitopenia, ¿ya? Plaquetopenia, baja de plaquetas. Es un efecto un poco raro, medio extraño, ¿sí? Pero como ustedes han visto, está ligado a que se une al factor 4 plaquetario, ¿ya? Fundamentalmente la heparina va a inhibir a la trombina, ya que esta, al fijarse la antitrombina 3, induce un cambio conformacional a nivel de su estructura y esto hace más accesible el sitio reactivo a la trombina. Entonces, en general, la heparina lo que va a hacer es unirse a la antitrombina 3, ya que es una proteína que no es factor de coagulación, pero que va a inducir un cambio conformacional en el sitio reactivo a la trombina, ¿vale? Entonces, lo más importante es que disminuye la cantidad de trombina que vamos acá, ¿sí? El factor 2. La heparina común, llamada la heparina sódica, su nombre correcto es heparina no fraccionada, ¿ya? Heparina no fraccionada, para diferenciarla de otra que es su prima, que es la enoxaparina. A la enoxaparina le decimos heparina de bajo peso molecular, ¿saben? Por eso se llama heparina no fraccionada esta heparina. Muy bien, como ustedes pueden ver acá, esto es lo que sucede normalmente, ¿no? Y la heparina, como ustedes pueden ver acá, lo que va a hacer es unirse a la antitrombina 3, va a activar la antitrombina 3 y va a ocasionar un cambio en la conformación de la trombina. Eso es lo que hace la heparina sódica, también llamada no fraccionada. Por otro lado, la enoxaparina, llamada heparina de bajo peso molecular, como ustedes pueden ver acá bien claro, lo que va a hacer es unirse a la antitrombina 3, pero también va a inducir un cambio conformacional en los factores 10, sobre todo, en el factor 11 y en el factor 2, que es la trombina, ¿ya? Entonces, la enoxaparina, prima de la heparina, además de tener el cambio conformacional a nivel de la trombina, también tiene influencia sobre el factor 10 y sobre el factor 11A. ¿Ya? Esa es la diferencia más importante de su mecanismo de acción. Entonces, como les digo, las heparinas de bajo peso molecular, también llamada enoxaparina, es su nombre, son derivados de la heparina que hemos hablado anteriormente, ¿ya? Se obtiene por degradación enzimática o química de esta y tienen un tamaño heterogéneo. Su principal ventaja es que tiene menor unión a proteínas, por lo tanto, el efecto anticoagulante es mucho más predecible, ¿ya? Entonces, al tener menor unión a proteínas, su efecto anticoagulante es mucho más predecible, como lo vamos a ver, ¿no? El tiempo de vida media es más larga y permite también una administración mucho más espaciada, hasta de cada 12 horas o de cada 24 horas, ¿ya? Se une también a la antitrombina para ejercer su efecto anticoagulante, pero son mejores inhibidores del factor 10, mucho mejores inhibidores del factor 10. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción, el antagonista, digamos, de la heparina? ¿Ya? Como sabemos que la heparina forma complejos, ¿no? De heparina antitrombina, heparina proteasas, la antagonización se realiza con el clorhidrato de protamina, ¿ya? Se llama así, protamina, es la piedra, que inhibe la actividad antitrombina de las heparinas, ¿ya? Sulfato de protamina. Y entonces, en algún momento ustedes se han pasado de dosis de la heparina, ustedes pueden administrar al paciente protamina para revertir su efecto, ¿sí? Acá hay algunos tipos de ejemplos del manejo de heparina, ¿ya? La heparina sódica tiene varias dosis, ¿ya? Tiene varias dosis. En general, el frasco viene de 5.000 unidades de heparina por cc, más o menos, ¿ya? Por eso que más o menos en 5 cc podemos encontrar 25.000 unidades, que es lo que más comúnmente manejamos, ¿no?
¿Ya? Entonces, la terapia con heparina en pacientes que queremos usarlo en profilaxis puede ser 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Ese es lo aproximado. ¿Ya? Ese es lo aproximado. Ese es para profilaxis. ¿Qué es profilaxis, doctor? Profilaxis, como les expliqué en las clases de antibióticos, ¿se acuerdan? Es un tratamiento que tú das para evitar un evento, ¿ya? Pero sin que la persona lo tenga. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, digamos, que tiene una fibrilación auricular, yo le estoy dando el tratamiento con warfarina o con heparina para evitar la trombosis, ¿sí? Paciente con fibrilación auricular, yo he dicho que tiene más riesgo de hacer trombos y, por ejemplo, ocasionar infarto, ACV, ¿sí? Entonces, el tratamiento que yo le doy a ese paciente con fibrilación antes que me haga ese evento se llama tratamiento profiláctico. En cambio, si el paciente ya ha tenido el infarto, o sea, le dio el infarto, ese es un tratamiento diferente. Ese es un tratamiento generalmente ya terapéutico, ¿sí? Tratamiento terapéutico. ¿Ya? O sea, repito, si el paciente no ha tenido todavía el evento de trombosis, de infarto, ese es profilaxis, es una dosis menor. Pero si el paciente ya lo tiene, tengo que dar una dosis de terapéutica. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que ya me hizo una trombosis arterial, ¿no? Que ahorita está con trombosis arterial, o tiene una trombosis venosa, ¿no? Que los pies están recontra hinchados porque la vena está tapada por un trombo, ese paciente debe recibir tratamiento terapéutico, ¿ya? Porque ya tiene el trombo hecho. En cambio, la profilaxis, como les digo, es prevenir la formación de ese trombo, ¿ya? Entonces, como dice acá, vamos a ver ahora la dosis terapéutica. La dosis terapéutica para heparina puede ser la siguiente, acá dice bien claro, ¿no? Dosis inicial, 80 unidades por kilogramo en bolo y luego 18 unidades por kilo por hora, ¿ya? Entonces vamos a poner un ejemplo. Si la persona me pesa, por ejemplo, 60 kilos, ¿cuánto le tocará de bolo? 80 por 60, ¿cuánto me sale? 4.800 unidades, ¿sí? Yo le decía que la ampolla venía cada cc de 5.000 unidades, entonces 4.800, un cc, ya, ese es el tratamiento en bolo inicial. Y luego, doctor, 18 unidades por kilo por hora. Vamos a ver, si pesa 60 kilos, esto de acá me sale 1080 unidades por hora, ¿no? Entonces, dependiendo cuántas unidades necesito, yo le doy la infusión y según esto yo le voy a dejar cantidad de infusión por hora aproximadamente, ¿ya? 1080 unidades por cada hora. Prepara un frasco de heparina con frasco de cloruro y le voy a dejar a esa dosis aproximadamente, ¿sí? Entonces esto de acá es una infusión de heparina. ¿Cómo controlo el nivel de heparina? Claro, entonces controlo el nivel de heparina según el TTPA. ¿Se acuerdan del TTPA que habíamos hablado? Del tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿sí? Que es un examen de laboratorio. Miren acá, entonces como vemos acá tenemos menor de 35 segundos, de 35 a 45 y de 46 a 70. Yo les había dicho que más o menos el valor normal era de 35 a 40, ¿sí? Entonces, mi objetivo en este paciente que yo le estoy anticoagulando va a ser que esté entre 46 y 70, que más o menos es el 40% más. Repito, mi objetivo debe ser que el TTPA esté 46 o 70, obviamente, porque yo quiero que este paciente esté anticoagulado. Por eso, el tiempo parcial de tromboplastina tiene que ser más largo. ¿Está bien? Entonces, si yo anticoagulo, obviamente el tiempo de coagulación tiene que ser más largo, porque la sangre está anticoagulada. Este de aquí va a ser mi objetivo. Entonces, yo le voy a dar ese tratamiento, le voy a tomar un examen de sangre inmediatamente, lo voy a llevar al laboratorio y me tiene que salir un valor entre 46 y 70. Si me sale 60, por ejemplo, perfecto, estoy en buena dosis. Pero ¿qué pasa si yo le tomo el examen y me sale menos de 35 segundos? Acá me dicen, entonces, incrementa 4 unidades por kilo por hora, ¿sí? Si yo empecé con 18 unidades por kilo por hora, voy a incrementar ahora 22, ¿sí? Muy bien. Si está entre 35 y 45, o sea, me falta un poco, le voy a incrementar 2 unidades por kilo por hora. Muy bien. ¿Y qué pasa si me he pasado? Mira, si me pasé de 70 hasta 90, le bajo la infusión menos 2 unidades por kilo por hora. Y si me pasé más de 90,
le suspendo la infusión y luego disminuyo 3 unidades por kilo por hora. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo controlo si mi anticoagulación con heparina está óptimamente. Tengo que obtener estos valores para ver que el paciente esté bien anticoagulado. ¿Sí? Entonces, lo difícil acá obviamente es que tengo que ir variando según lo que me sale en la prueba de laboratorio, ya en este paciente. Eso de ahí no sucede con la enoxaparina. Ahora vamos a ver. Ya dijimos que la heparina de bajo peso molecular, también llamada enoxaparina, ¿sí? Acá tenemos las más importantes. Es el enoxa que tenemos acá en el Perú. También hay dalteparina, ¿ya? Pero no están en los hospitales. Dalteparina, bemiparina, nadaroparina y quinzaparina. Mayormente vamos a tener, ustedes van a ver, enoxaparina, ¿ya? En general no hay diferencias relevantes en cuanto a su actividad. En la práctica se les puede considerar terapéuticamente equivalentes. Quiere decir esto que son más o menos efectivos. Ambos son relativamente efectivos, ¿ya? Los más utilizados en cardiopatía isquémica son, como les digo, la enoxaparina y por ahí también la dalteparina. Debido a que el efecto anticoagulante es más estable, ya les dije que era porque no se unen tanto las proteínas como la heparina, el tratamiento no se controla, ¿ya? Y esto es un beneficio por recontra bueno, ¿no? Porque tú le vas a dar la ampolla y no le vas a tomar ninguna prueba para ver si te estás pasando o me falta dosis, ¿ya? El efecto de la enoxaparina es muy bueno. Y miren ustedes, de curiosidad les cuento que cómo se llama en el hospital Rebagliati, por ejemplo, que es donde yo trabajo, ¿no? En el hospital Rebagliati, ¿quién introdujo el uso de enoxaparina? Los traumatólogos. ¿Por qué? Porque los traumatólogos usaban bastante lo que era la prevención de trombosis en pacientes postoperados. ¿En qué pacientes se hace profilaxis de trombosis? A ver, hemos hablado. Paciente con arritmia cardíaca, paciente con prótesis, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Paciente que está inmovilizado a largo tiempo y paciente postoperado traumatológico. Si una persona para todo el día echada, días de días, tiene más riesgo de trombosis, de que la sangre se coagule y genere trombosis. ¿Ya? Ese es un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que toman también pastillas estrogénicas, terapia de reemplazo hormonal estrogénica, también genera más cantidad de trombosis, son factores de riesgo. Entonces, los pacientes que se operan de traumato, por ejemplo en la cadera, son pacientes que tienen que estar en cama semanas a veces, ¿ya? O sea, no pueden moverse, como no se operado en la cadera, días que está solamente echado. Entonces, a esos pacientes se les da de terapia profiláctica heparina para evitar la trombosis, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, como les digo, los traumatólogos pues dijeron, vamos a introducir la enoxaparina, que es un fármaco mucho más fácil que la heparina, que solamente se da una dosis dada, por ejemplo acá está, 1 miligramo por kilo de peso, nada más, y listo, no tengo que tomar ninguna examen para ver si está bien o no el rango de coagulación. ¿Ya? Entonces, sí. ¿Perdón? Claro, pero sí hay un riesgo evidente, ¿no? O sea, las embarazadas es un estado procoagulante, digamos, ¿no? Eso es un riesgo. El estado de embarazo es un riesgo procoagulante, pero ahí simplemente es más que todo fisiología, ¿no? O sea, no es que ahí le vas a dar necesariamente, no es que es un riesgo muy importante, ¿no? O sea, las embarazadas en general sí, pero no es un riesgo muy importante. Ahora, lo que sí es que es tóxico, ¿no? Si vamos a ver, justo a revisar cuál es tóxico y cuál no, ¿no? Y de preferencia se deben administrar con aspirina también, ahora vamos a ver. Muy bien. El volumen de distribución de la actividad antidiesa de la enoxaparina es de aproximadamente 5 litros. Ese es el volumen de distribución, un parámetro farmacocinético. El metabolismo se realiza en un primer paso en el hígado por desulfatación y luego por despolimerización, hasta tipos con peso molecular mucho más bajo. ¿Sí? Contraindicaciones de la enoxaparina: hipersensibilidad a sus derivados, a la heparina, a la enoxaparina. Obviamente un paciente que tenga un sangrado mayor, o sea, si un paciente ahorita está sangrando, ¿no? Está sangrando por el sistema digestivo, o por ejemplo tiene una hemorragia del cerebro, obviamente está contraindicado, ¿no? Indicaciones: profilaxis fundamentalmente de tromboembolismo venoso.
La excreción en varones sanos con dosis única de enoxaparina, la excreción basada en la actividad antidiesa aproximadamente del 7.4% de la dosis administrada. La eliminación es por la vía renal fundamentalmente, ok, la vía renal, y por la vía también biliar, ¿ya? Pero fundamentalmente es la eliminación por la vía renal, ¿ya? Por eso nosotros en pacientes renales generalmente le bajamos la dosis a la mitad, ¿ya? En estado de equilibrio se ha observado una relación lineal entre el aclaramiento del plasma, la actividad antidiesa, y el aclaramiento de creatinina, lo que indica una disminución en el aclaramiento de la enoxa en pacientes con la función renal disminuida. Como les digo, en pacientes con función renal disminuida, de preferencia no usar, ¿no? Ahí es mejor usar la heparina, ¿no? Mucho mejor la heparina. En ancianos en general usar la misma dosis, ¿ok? Hay que tener cuidado en ancianos que son muy ya demasiado delgados, menos de 45 kilogramos, puede haber un incremento, digamos, en la probabilidad de sangrado en estos pacientes, puede ser que usar dosis muy bajas, ¿verdad? En obesos todavía no hay mucha información, o sea, no se han, digamos, testeado en pacientes que pesan más de 100 kilos, ¿okay? Más de 100, 120 kilos. En la insuficiencia renal es importante una correcta anticoagulación de estos pacientes y hay que ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal grave. ¿Ya? En pacientes que tienen insuficiencia renal, en pacientes con insuficiencia renal grave, en estos pacientes de preferencia no dar, ¿ya? O en todo caso bajar la dosis a la mitad, ¿ya? Bajar la dosis a la mitad. ¿Ya? La enoxaparina puede ser utilizada en el embarazo, más o menos con una seguridad importante, ¿ya? Es relativamente segura en el embarazo, ¿ya? Pero como he dicho bien claro, no apoyamos el uso en caso de reposo o profilaxis en cualquier embarazada, ¿no? No existe ningún, o sea, solo por el embarazo, como digo, solo por el hecho de ser embarazado no tiene que ser anticoagulado, ¿ya? Que ahora que el embarazo sea un factor protrombótico es cierto, ¿no? Pero solamente por embarazo, no. Muy bien, entonces, ¿cuál es la dosis, doctor, que tenemos que usar de enoxaparina? El enoxaparina viene en miligramos, esa es la dosis correcta, enoxaparina, ¿ya? La profilaxis es de 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Esa es la dosis profilaxis, ¿ya? Esa es la dosis profilaxis. Muy bien. Y la dosis de tratamiento es de 1 miligramo por kilogramo de peso subcutáneo cada 12 horas. Esto es por dosis. Si una persona pesa 70, le corresponderá 70 miligramos subcutáneos cada 12 horas. ¿Ya? Por eso le digo, es bien fácil de calcular. La enoxaparina tú lo sacas nomás por kilo de peso y con eso ya está la dosis. ¿Ya? Pesa 70, 70. Pesa 80 kilogramos, 80 miligramos subcutáneos cada 12 horas. ¿Para qué lo utilizo? Como les he dicho, prevención de trombosis en pacientes que han sido operados por traumato, en pacientes no quirúrgicos pero que están inmovilizados largo tiempo. En estos pacientes podemos dar profilaxis para trombosis, ¿ya? Profilaxis para trombosis. Prevención de la coagulación en el circuito de circulación extracorpórea en la hemodiálisis. Todos los pacientes que van a diálisis, ¿sí? Todos los pacientes que van a diálisis, los nefrólogos siempre le ponen heparina antes de empezar la diálisis. ¿Ya? Es una norma. ¿Por qué, doctor? Porque como te digo, la diálisis consiste en que la sangre se venga a lavar, se puede coagular, ¿no? Entonces, imagínate que la sangre se coagule y eso le vuelve atrás a la persona, le puede dar una trombosis, ¿no? Entonces, los nefrólogos siempre a todos los pacientes que se dializan le ponen enoxaparina o heparina, ¿ya? Fundamentalmente usan heparina. Tratamiento de la trombosis venosa, ahí es la dosis que les he dicho, ¿ya? 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas, ¿ya? Esa dosis generalmente le ponemos en el tejido subcutáneo, la enoxaparina se usa siempre subcutáneo. Entonces, como te digo, puede ser en el tejido de acá, por ejemplo, un tejido graso, una jeringa, y acá le ponen la dosis, nada más. Fácil de aplicar, ¿no? En el caso de la heparina, como te digo, ahí tienes que ponerle el venoso y encima a veces con una bomba de infusión, ¿no? Hay bomba de infusión, prepararlo. Esa bombita tiene que ir bombeando poco a poco la dosis y encima tienes que controlarlo con este TPA, ¿no? Cada 2 horas, cada 3 horas. Entonces, eso ya mucho más trabajoso, ¿no? En pacientes con tratamiento también de angina inestable o infarto de miocardio, también podemos administrarle 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas, ¿no? Y también el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, ¿ya? Como dice acá, usualmente lo utilizamos con aspirina, ¿ya? Entonces, como les digo, acá tienen que diferenciar ustedes
que los anticoagulantes los usamos por dos motivos. Uno en profilaxis, ¿sí? Prevención de trombosis en pacientes que tienen factores de riesgo, paciente con válvula, paciente con arritmia, paciente con postoperado de traumatología o paciente que no se va a movilizar de la cama durante mucho tiempo, ¿no? Entonces por prevención, doctor, le damos todos los días. Y obviamente cuando el paciente ya pase eso, o sea, ya pueda moverse, pueda caminar, le retiras, ¿no? Le retiras y listo, se acabó, ¿sí? Solamente le dimos por prevención. La otra indicación es el tratamiento de problemas trombóticos agudos, un infarto endocardio. En el paciente con infarto le vas a dar un anticoagulante, en este caso puede ser heparina o enoxaparina, y además yo le puedo dar un antiagregante, que es la aspirina, que ahora lo vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces el tratamiento del infarto es antiagregante, anticoagulante y a veces incluso fibrinolítico, ¿no? Son tres a la vez, le vas a dar ese tratamiento inmediato, ¿sí? Paciente que tiene algún tipo de trombosis venosa profunda, ¿ya? No sé si ustedes habrán visto a alguien que haya tenido trombosis venosa profunda alguna vez. ¿Han visto lo que son las varices, ¿sí? Que a veces se ponen así hinchadas? Y esa es trombosis venosa superficial, ¿ya? Las varices son trombosis venosa pero superficial, son venas que están acá, pequeñitas, ¿sí? No hay problema. Pero hay venas que están dentro, que son profundas, que son las más gruesas, ¿ya? Entonces, cuando esas venas se trombosan, ¿qué pasa? Toda la extremidad se empieza a hinchar, porque la sangre no vuelve al corazón y empieza a depositarse, eso se llama edema. Entonces, cuando ustedes ven a una persona que a veces viene, ¿no?, con una pierna recontra hinchada, puede ser una trombosis venosa, ¿no? O también puede ser un brazo también, una trombosis venosa profunda, ¿ya? En esos casos, el tratamiento debe ser una anticoagulación, como ustedes están viendo, rigurosa y que se deja más o menos por 6 meses, ¿ya? El paciente mínimo debe tener 6 meses de tratamiento de anticoagulación, ¿no? Doctor, y si es superficial se puede dejar hasta 3 semanitas nomás, ¿no? Menos, ¿ya? Entonces, trombosis venosa también, doctor, puedo dar anticoagulantes. Infarto de miocardio también puedo dar anticoagulantes, ¿ya? Muy bien. Obviamente, en general, lo más frecuente de efecto adverso pues va a ser la hemorragia, o sea que me vaya al otro extremo. Obviamente, la enoxaparina y la heparina me pueden hacer que el paciente me sangre, ¿no? A veces eso uno no lo puede controlar. A veces la enoxaparina tú le dejas 1 miligramo por kilo, como hemos dicho, es la dosis que usamos, pero a veces el paciente puede sangrar. Obviamente en ese caso tendríamos que bajar la dosis, ¿no? Entonces lo principal es que el paciente sangre. A veces sangre de las encías, ¿no? Puede aparecerle a veces sangrados en la piel o sangrados por las heces, muchos causas de sangrado, ¿no? El riesgo obviamente aumenta con diferentes enfermedades, ¿no? Paciente que es hemofílico o paciente que tiene trastorno hepático, gastrointestinal. Por ejemplo, es un paciente que tiene una úlcera gástrica, obviamente va a tener más riesgo de sangrar con enoxaparina o heparina. ¿Ya? Por eso les digo que no hay que administrarle a pacientes que han sangrado recientemente, ¿ya? En pacientes que han sangrado no hay que administrarle anticoagulantes. ¿Cuál es la ventaja de las heparinas de bajo peso molecular? O sea, ¿cuál es la ventaja de la enoxaparina? Ya hemos dicho, el efecto dura mucho más, ¿sí? Podemos administrarlo 1 vez al día o 2 veces al día. Tiene mayor disponibilidad, tiene respuesta anticoagulante según peso corporal, ¿sí? Son dosis fijas, ¿no? No tengo que estar midiéndole como te digo el TTPA, simplemente es dosis fija. No precisa ninguna monitorización, ya hemos hablado bien claro, menos riesgo de plaquetopenia, lo que hemos dicho. ¿Se acuerdan? Trombocitopenia por la heparina, ya, con la enoxaparina el riesgo es mucho menor riesgo de pérdida de masa ósea, de osteoporosis, y la administración es segura en ámbito ambulatorio. El paciente tú le puedes dar sus ampollas de enoxaparina y se va a la casa y tranquilo, ¿está bien? Se puede administrar fácilmente, es mucho más fácil de administrar. El embarazo, como les digo, no tenemos demasiados estudios, pero es posible utilizar relativamente con algún tipo de seguridad. No se sabe si la enoxaparina se excreta en la leche humana en las madres durante el periodo de lactancia. Sin embargo, como precaución, las madres lactantes pueden ser aconsejadas para evitar durante ese tiempo la lactancia materna. Muy bien. Hemos hablado entonces de las heparinas, ¿ya? Que les digo, esas presentaciones son en ampollas. Todo lo que hemos hablado de heparina y enoxa son en ampollas. Una se aplica endovenosa, otra subcutánea. Ahora vamos a hablar de la warfarina, Esta tableta es la más utilizada actualmente como anticoagulante en el Perú, ¿ya? En el extranjero ya está siendo sustituido por nuevos anticoagulantes orales. Pero ustedes lo que más van a encontrar es la famosa warfarina, ¿ya? La warfarina y otros anticoagulantes que se llaman cumarínicos, ese es su nombre, ¿sí? La warfarina es un derivado de la 4-hidroxicumarina,
¿ya? Su nombre verdadero. 4-hidroxicumarina. La warfarina actúa inhibiendo la síntesis de los factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K. Ya hemos hablado que son el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Sí? Fácil. 2 más 7, 9. 2 más 7, 9, 10. 2, 7, 9 y 10. Y también es antagonista de la proteína C y la proteína S. ¿Qué hemos dicho de la proteína C y S? Muy bien, esos serán anticoagulantes. ¿Sí? Entonces, acá está el efecto, digamos, un poquito paradójico. Si ustedes se dan cuenta, la warfarina va a inhibir a los factores de coagulación, pero también va a inhibir a los anticoagulantes, ¿no? Lo cual nos daría más bien un efecto coagulante, ¿no? Lo contrario, claro, porque estos de acá son coagulantes y este es anticoagulante. Entonces, si yo inhibo a este, me da el efecto coagulante. Lo importante que tienen que recordar, obviamente, es que la warfarina más que todo trabaja sobre esto, por lo tanto, su efecto va a ser anticoagulante. Pero en algunos pacientes, en algunos casos, en algunas rarezas, la warfarina puede tener un efecto protrombótico, ¿ya? Pero esa es recontra rara. Pero por ahí alguna vez en el examen, algún examen vino, ¿por qué la warfarina puede ocasionar una respuesta paradójica de efecto protrombótico? Respuesta por el antagonismo de las proteínas C y la proteína S. Ya, ese es el efecto paradójico. Pero como les digo, olvídense de esto porque en general la warfarina simplemente se trata como un anticoagulante. ¿Ya? La vitamina K está implicada en la síntesis de los residuos de ácido carboxiglutámico en las proteínas C y S. ¿Ya? Y además es un cofactor esencial para la síntesis en el ribosoma de los factores 2, 7, 9 y 10. Bien, entonces acá está el efecto de la warfarina, como ustedes pueden ver. La warfarina va a inhibir la conversión de la vitamina K oxidada a la vitamina K reducida. ¿Ya? Entonces ese paso de acá lo va a hacer la warfarina y por lo tanto vamos a disminuir la síntesis de los factores de coagulación que sean dependientes de la vitamina K. La dosis terapéutica de la warfarina disminuye la cantidad total de cada uno de los factores de la coagulación aproximadamente en 30 al 50%. ¿Sí? O sea, va a bajar el nivel de los factores hasta casi la mitad. El efecto anticoagulante de la warfarina se observa ya en las primeras 24 horas, pero el efecto máximo está luego de 72 a 96 horas. Y esto es muy importante, porque ese es el motivo por el cual la warfarina tenemos que controlarla luego de 3 días. ¿Sí? O sea, al tercer día recién vamos a tomarle un control al paciente para ver si está bien anticoagulado o no. Después de una dosis oral, la warfarina se absorbe prácticamente en su totalidad con una concentración plasmática máxima en las primeras 4 horas. Aproximadamente el 99% se une a proteínas, en un alto porcentaje de unión a proteínas. Su eliminación se realiza casi completamente por metabolización de las enzimas del CYP450, ¿ya? Del CYP450. Y estos metabolitos son eliminados preferentemente por la orina. Muy bien. Doctor, ¿por qué me habla usted de que recién al tercer día vamos a controlar la warfarina? Ya, la warfarina también tiene un control, y en este caso va a ser el tiempo de protrombina. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la heparina la controlaba con el TTPA? La warfarina la controlo con el TP. Pero para eso se ha creado un número, un logaritmo, como ustedes pueden ver, un algoritmo que se llama INR. ¿Ya? INR significa razón, está en inglés, razón internacional normalizada. Este INR es un producto, como ustedes pueden ver acá, de la división entre el tiempo de protrombina del paciente sobre un tiempo de protrombina referencial y esto elevado a un índice internacional de accesibilidad. Este valor, que es el ICI, es un valor numérico, ¿está bien? Es un valor numérico que cada laboratorio lo da. Lo que importa al final es el resultado del INR, ¿ya? Porque a mí el laboratorio me va a dar cuánto salió el INR. Por ejemplo, me puede decir 2 o me puede decir, por ejemplo, 7. ¿Está bien? Es un número simplemente. Entonces, el control de la warfarina se hace con el INR. Lo que pasa es que el INR, como les estoy explicando, es un derivado del tiempo de protrombina.
¿Ya? Entonces simplemente el INR es un valor matemático, logarítmico que se ha hecho a partir del tiempo de protrombina para facilitar el control de warfarina. ¿Está bien? Muy bien. Esa es una característica. Les he dicho, el tiempo de vida media aproximadamente es de 48 horas. ¿Ya? 48 horas, una proteína muy altísima. Y por acá tenemos algunos problemas, ¿no? Las interacciones que sufre la warfarina. Aumenta su eficacia, por ejemplo, la amiodarona, el metronidazol y el cotrimazole, y disminuye su eficacia el fenobarbital, la rifampicina y la carbamazepina. Ustedes saben que esos de acá son inductores, ¿verdad? Esos de acá son inductores del CYP450. Por eso disminuyen su eficacia. ¿Cuál es el valor de INR que yo debo esperar en estos pacientes? Generalmente el valor de INR tiene que estar entre 2 y 3. ¿Ya? Entonces, si ustedes han prestado atención a lo que les he dicho que la warfarina va a tener su efecto máximo luego de 3 días. ¿Qué hago, doctor? Entonces, le voy a hacer lo siguiente. Si yo quiero anticoagular a un paciente inmediatamente, voy a usar heparina o enoxaparina. Son más rápidos, son ampollas que actúan inmediatamente. Paciente que tiene un trombo, le doy enoxaparina o heparina, tú eliges. Luego, yo le puedo empezar la warfarina concomitantemente. Le doy enoxaparina y le doy su pastilla de warfarina. Primer día, segundo día y tercer día. Luego de 3 días, recién yo le voy a tomar un control de INR. ¿Sí? Después de 3 días de warfarina, recién le voy a contar el control de INR. Y mientras, en esos días, yo no le he dejado de dar la heparina o la enoxaparina. ¿Está bien? Entonces eso es lo importante que ustedes tienen que saber y la parte práctica. Mientras no me pasen los 3 días, yo le voy a seguir dando heparina y enoxaparina. Le voy a seguir dando porque el paciente tiene que estar anticoagulado. Cuando pasen 3 días, recién voy a ver si la warfarina ya me llegó a este valor que quiero. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo y me sale 1.1? Quiere decir que tengo que aumentar la dosis. ¿Está bien? Mientras, doctor, le voy a seguir dando enoxaparina o heparina. Solamente retiro la heparina si ya llega el valor. Si, por ejemplo, me sale 2.8, listo, ¿sí? Es el valor que llegué. Retiro la heparina y la enoxaparina y me quedo con la pastilla de warfarina. Así es. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, la heparina y la enoxaparina yo le voy a seguir dando hasta que tenga el valor correcto, el valor objetivo de INR. Una vez que lo logre, le retiro la enoxaparina y me quedo con la pastilla y el paciente se puede ir a su casa tomando solamente warfarina. Ya, esa es la manera de anticoagular a estos pacientes. Muy bien, después una dosis única, ya hemos dicho, hasta aproximadamente una semana. Si bien la semivida efectiva es 40 horas, pero la warfarina puede persistir todavía hasta por 7 días. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, un paciente está tomando warfarina, tengo que suspenderle idealmente 7 días antes para hacer cualquier tipo de procedimiento. Doctor, yo soy un paciente que toma warfarina, ¿está bien? Tomo warfarina, me voy a operar, tengo que operarme de la vesícula. ¿Qué hago? Suspendo la warfarina, pasan 7 días y luego recién el paciente puede operarse. Ya eso es importantísimo. Igualmente esto de acá vale para la aspirina. La aspirina, por ejemplo, también tiene tiempo de eficacia de 7 días. Ya, la aspirina. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que viene un paciente a operarse, ¿no? Toma aspirina, nos hemos olvidado de suspenderle, y viene el cirujano, le va a operar, pero dice, pucha, está tomando aspirina, no puedo operarla así. ¿No? Roche para todos, tenemos que suspenderle la aspirina y esperar una semana todavía para recién otra vez llamar al cirujano y que le puedan operar. Entonces eso de acá es importante. ¿Ya? La insuficiencia hepática puede potenciar los efectos de la warfarina debido a un deterioro de la síntesis de los factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, paciente con insuficiencia hepática puede haber mayor potencial de la warfarina, ¿no? Mayor potencial de la warfarina. La insuficiencia renal parece tener un efecto inapreciable sobre los efectos anticoagulantes, de modo que no son necesarias restricciones. ¿Sí? En la enoxaparina tenemos que bajar la dosis a casi normal, no hay ningún problema. Contraindicaciones absolutas, hemorragia cerebral, ¿ok? Esta sangrado del cerebro no le va a dar jamás warfarina. Si se ha operado del ojo también, porque es muy delicado, paciente con crisis hipertensiva o alergias. ¿Sí? Contraindicaciones relativas, o sea que yo puedo, puedo darle o no darle, yo tengo que elegir una hemorragia gastrointestinal, una hipertensión mal controlada, endocarditis o enfermedad renal crónica. Muy bien.
La warfarina está indicada en la profilaxis y el tratamiento de la trombosis venosa y la embolia pulmonar, ¿sí? Entonces, todos estos trastornos que son de tipo trombóticos pueden ser tratados con la warfarina sin ningún problema, ¿ya? ¿La coagulación intravascular diseminada? No, la coagulación intravascular diseminada, acá más que todo es una complicación, complicación casi mortal de muchos procesos, como puede ser por ejemplo una infección severa o una pancreatitis, ¿no? Se caracteriza porque estos pacientes tienen bajo fibrinógeno, ¿ya? Y también tienen prolongación del TP y TTP. O sea, en verdad la coagulación intravascular diseminada no es una enfermedad hematológica, simplemente es una catástrofe que sucede cuando un paciente está demasiado grave, ¿no? O sea, paciente que tiene una infección, neumonía, lo que sea, severísima, hace una falla de todos los órganos y coagulación intravascular diseminada, ¿no? Paciente que tiene pancreatitis muy severa, hace falla de órganos y hace una coagulación intravascular diseminada. Es una condición terminal del paciente, ¿no? En este caso el nombre tiene, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, pero no es un estado, digamos, protrombótico que tú tienes que dar anticoagulante. Es simplemente una definición de un estado catastrófico, ¿no? Es como decir, no sé, paro cardiorrespiratorio, ¿me entiendes? O sea, no es una enfermedad por sí, simplemente es una consecuencia de una catástrofe, de una enfermedad muy grave, ¿no? Los tratamientos, las enfermedades en las cuales se da warfarina son las siguientes, ¿no? Tromboembolismo venoso, ya hemos hablado, profundo, ¿sí? Este tromboembolismo venoso es peligroso porque también puede dar un cuadro, que justamente es el que dice acá, ¿no? Que es el tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les había dicho que en el corazón ese trombo puede migrar a cualquier sitio, ¿no? ¿Sí? Puede ir al cerebro y dar un infarto cerebral, ¿ya? También el trombo puede ir hacia el pulmón, ir a la arteria pulmonar, y eso se llama tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Porque esos pacientes obviamente rápidamente empiezan a perder oxígeno, ¿sí? Se ponen azules, se ponen bien disneicos, se ahogan. Le das oxígeno y a veces ni con eso se recupera. Es una enfermedad potencialmente mortal, que es un evento agudo, es una emergencia. ¿Ya? Eso nos pasa cada rato en piso, lamentablemente. O sea, son pacientes que pueden morir de un momento a otro, ¿sí? Nos ha pasado. Paciente con cáncer, que también es un estado, me he olvidado de decirle, protrombótico. El paciente con cáncer también es un estado que favorece la trombosis, ¿ya? Entonces, el paciente está bien, de un momento a otro empieza ahogarse, se desatura, se pone azul, probablemente es un tromboembolismo pulmonar. Mortalidad altísima. A pesar de todo lo que se hace, muchos pacientes mueren. Es la cosa más importante, ¿no? Entonces hemos tenido varios casos, ¿no? Los familiares dicen, pero el paciente estaba muy bien, ¿qué pasó? Bueno, es una emergencia, es una complicación aguda que a veces es difícil tratar, ¿ya? Entonces en estos pacientes también damos tratamiento anticoagulante, ¿ya? Y en el tromboembolismo venoso justamente el factor de riesgo es presentar embolismo venoso profundo, ¿no? O sea, estos pacientes justo que les decía que tienen problemas, ¿no? Tromboembolismo venoso en los miembros inferiores, este sitio es el más frecuente donde se generan los trombos, en las piernas, ahí es lo más frecuente. Y esto de acá, el riesgo que puede ir al pulmón y el paciente puede morir, ¿ya? Por eso el tromboembolismo venoso pulmonar se considera una complicación del tromboembolismo venoso profundo, ¿ya? Como ustedes pueden ver muy bien ahí, también en la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia cardíaca, es necesario anticoagularlo. Y acá también el valor de INR que buscamos es de 2 hasta máximo 4.5, ¿ya? En general, como les digo, el valor es de 2 a 3, ¿ya? De INR que yo debo buscar con mi warfarina. Muy bien, como dice acá, en pacientes con infarto de miocardio, el tratamiento con warfarina se usa de 2 a 4 semanas post-infarto generalmente. Ya no se usa al inicio, se usa después que el paciente ya pasó un cuadro agudo, ¿ya? Y el valor acá sí podemos ser un poquito más ambiciosos y puede ser de 2.5 hasta 3.5, ¿ya? Igualmente en el caso de las válvulas mecánicas también podemos tener el valor de 2.5 a 3.5, ¿ya? Acá nomás varía un poco, 2.5 a 3.5. Muy bien. Acá nomás entonces para finalizar tendríamos que hablar un poco de las reacciones adversas de la warfarina, ¿no? Obviamente lo más frecuente nuevamente son el sangrado, ¿sí? Pacientes con warfarina que empiezan a sangrar por la boca, por la nariz, etc.
Los signos y síntomas y severidad de lo mismo dependen de la localización, obviamente, de la hemorragia, ¿sí? Los pacientes pueden presentar parálisis, dolor de cabeza, dolor torácico, mareos, que son explicables por la hemorragia. No siempre el sangrado se corresponde con un valor de TPV-INR. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que, por ejemplo, tu INR puede estar bien, 2.8 o 2.3, y aún así tus pacientes sangran. Otro paciente puede tener un INR de 7 y no sangrar nada. Eso no siempre se corresponde, ¿no? ¿Qué hago si hay una hemorragia grave? Le doy el tratamiento de antídoto, que en este caso es la fitomenadiol, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el antídoto para la heparina? La protamina. ¿Cuál es el antídoto para la warfarina? La vitamina K, obviamente, ¿sí? Porque la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Entonces le damos la vitamina K en ampolla, que se llama fitomenadiol, ¿sí? Entonces, ese de ahí es el antídoto, y con eso revertimos el efecto de la warfarina. Entonces, como les digo, si el paciente toma warfarina y se va ensangrado demasiado, podemos darle vitamina K y le corregimos el sangrado por la... Es el antídoto para esos casos de sangrado por warfarina, ¿ya? ¿Qué más decirles? La dosis, doctor. Ya, miren, la pastilla viene de 5 miligramos, ¿ya? La pastillita viene de 5 miligramos. Lo que hacemos con estos pacientes es, le damos una tarjetita de anticoagulación. Acá le ponemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Así le ponemos. Y luego nosotros le vamos a dar una dosis diaria, que puede ser de una tableta. Y al final le podemos dar para que se saque su INR, ¿no? Le damos así, tome el señor su cartilla. Un día va a tomar una tableta todos los días. Y con esto, al final el paciente se toma su INR. Le sale, por ejemplo, imagínate que le sale 7, ¿ya? Entonces luego viene el paciente a su consulta con nosotros y nos sale así, tomando una tableta te ha salido tu INR 7. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago si le sale 7, que es un valor muy alto? Le bajo la dosis. Ya, entonces vas a tomar una media tableta, una media, una. ¿Está bien? Así se baja la dosis. Media tableta. Doctor, le salió, después de esto, le salió 4.5. Todavía me falta, ¿sí? Voy a darle media. Ya, después de esto me salió 3.8. Vamos a hacer un molesto. Listo. ¿Qué hago? Media, nada. ¿Ya? Un día sí, un día no. Ya, doctor, le salió 3. Listo. Esta es la dosis de warfarina que debes tomar. ¿Ya? Así se hace el control con warfarina, ¿sí? Viceversa, si me sale muy poco, por ejemplo me sale 1.8, le puedo aumentar a una y media, ¿sí? Entonces esto es fácil de hacer. Esto de acá lo hacemos nosotros bastante frecuente. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, para usar la pastilla necesitamos también controlarlo con un valor del laboratorio, ¿sí? Tenemos que el paciente tiene que estar controlado y tenemos que seguirlo, ¿no? Obviamente en pacientes ancianos, generalmente, como les digo, ellos son más propensos a sangrar, por lo menos hay que empezar con menos dosis, ¿ya? Pero luego nosotros el paciente lo vamos a controlar así, y de esta manera el paciente va a ir con su medicación a casa. En Europa, por ejemplo, hay un tratamiento que también es un derivado marínico que se llama el Previscan, ¿ya? Que yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver cuando es una rotación afuera. Igualito el Previscan también hay que hacerle su control de INR y los objetivos son los mismos. Y justamente en base a eso se han ido sintetizando por eso los nuevos anticoagulantes orales. ¿Cuáles serán los beneficios de estos nuevos anticoagulantes orales? Que no requerirán control, ¿no? Igualito que la heparina, ¿no? O sea, esos de acá no requieren que le saques INR, se dan nomás, ¿ya? Por eso se han creado. Entonces las características del anticoagulante ideal serían una administración oral, idealmente que sea una dosis única, el inicio de acción que sea rápido, tiempo de vida media corta que permita controlar rápido una posible hemorragia, una amplia ventana terapéutica, quiere decir que nosotros podemos darle con seguridad sin que sangre, respuesta predecible con dosis fijas. ¿Qué otra cosa, doctor? Que no se monitorice, si no tengo que estar tomando los exámenes cada rato, ¿no? Que anticuado. Ausencia de interacción con otros medicamentos
posibilidad de medir su efecto en situaciones especiales, baja incidencia de episodios de hemorragia y que tenga un antídoto específico seguro. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal para todo anticoagulante. Lamentablemente no hay ninguno que me cumpla con todo esto todavía, ¿ya? No hay ninguno que me cumpla todavía con todo esto. Incluso, por ejemplo, los que toman warfarina deben cuidarse de los alimentos que tienen vitamina K, ¿no? También. ¿No ves que la warfarina antagoniza la vitamina K? ¿Y cuáles son los alimentos, doctor? Sobre todo los vegetales verdes. Por eso, cuando tú das warfarina, tienes que dejarle ahí en su receta, no consumir vegetales verdes, ¿sí? Coliflor, brócoli, espinaca, todo eso. Porque tienen vitamina K y van obviamente a disminuir el efecto de la warfarina. Entonces, pues es bien complicado, ¿verdad? Entonces, se han sintetizado esos de aquí, que son los llamados, ustedes pueden encontrarlos así también, ¿no? Nuevos anticoagulantes orales, ¿no? O así en inglés también, ¿no? Nuevos anticoagulantes orales. Entonces, ya saben ustedes que cuando yo hablo de nuevos anticoagulantes orales me refiero a todos menos a la warfarina, que es el clásico. Ya la warfarina es el clásico. Muy bien. Acá hay una comparación que estamos haciendo, por ejemplo, la heparina, la enoxaparina y este de acá que es uno nuevo, que es el fondaparinux. ¿Sí? El fondaparinux. Como ustedes pueden ver, acá el peso molecular es mucho menor del fondaparinux. El mecanismo de acción dijimos fundamentalmente la heparina a nivel del 2, el mecanismo de la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina fundamentalmente a nivel del décimo, y el fondaparinux va a actuar a nivel de factor 10 solamente, ¿sí? La biodisponibilidad, como ustedes pueden ver, del fondaparinux es recontra alta, a diferencia de estos, que se dan en ampolla. Y el tiempo de vida media también me dura mucho más el fondaparinux de 17 horas, ¿sí? 17 horas. ¿Qué otro beneficio tendría que no hemos comentado la aplicación de heparina y de enoxaparina? ¿Se acuerdan que con la warfarina le decía que había que esperar 7 días para poder hacer algo? ¿Sí? Toma warfarina todos los días, suspende 7 días para que pueda operarse, por ejemplo, y no me sangre, ¿sí? Ya, la enoxaparina y la heparina pueden suspenderse, según dicen, hasta 12 horas antes. Nada más. Obviamente por seguridad siempre nosotros suspendemos mínimo un día antes. Pero miren qué beneficio, ¿no? de la enoxaparina, ¿no? Si tú le estás dando enoxaparina, ok, y dicen ya, se va a operar mañana, perfecto, le suspende y listo, se puede operar mañana, ¿sí? Porque el efecto es rapidísimo. En cambio la warfarina demora 7 días, como les he dicho, ¿no? Entonces, ese es el beneficio también de la anticoagulación por ampolla, ¿no? A veces si me viene al hospital un paciente que toma warfarina, yo le puedo cambiar, ¿no? Le quito la warfarina y le doy ampolla de enoxaparina, ¿sí? Porque por ahí puede requerir una operación o algún tipo de procedimiento, ¿no? Para paracentesis, etc. Muy bien, ¿la heparina tiene excreción renal? No, por lo tanto, no se corrige la dosis, ¿se acuerdan? La heparina no se corrige en pacientes con insuficiencia renal, normal. En cambio, en la enoxaparina debo corregir dosis y el fondaparinux también debo corregir dosis. Si ustedes se dan cuenta, la trombocitopenia, la baja de plaquetas, es más frecuente con la heparina y es mucho menos con la enoxa y con los nuevos anticoagulantes orales. Si ustedes se dan cuenta acá también, el antídoto, no tenemos todavía un antídoto valedero para los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Ese es uno de los mayores defectos que tienen los nuevos anticoagulantes orales, que no tienen un antídoto efectivo, ¿ya? La warfarina sí lo tiene, ya sabemos, la vitamina K. Los nuevos no lo tienen. Si ustedes revisan actualmente, sí ya están creando antídotos, está bien, o sea, no puedo decir ahorita que no hay, sí hay, se están creando, pero no están difundidos todavía y tampoco su eficacia está relativamente comprobada. Entonces, en términos prácticos, todavía no consideramos que tienen nuevos un antídoto adecuado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver acá dice algunas indicaciones de cómo cambiar a los nuevos anticoagulantes orales. ¿Ya? Mira, a ver, doctor, yo estoy usando heparina, ¿ya? Y voy a usar un nuevo anticoagulante oral. Estos de acá son los nuevos, ¿ya? Dabigatran, rivaroxaban, apixaban, endoxaban, fondaparinux, ¿sí? Entonces esos son los nuevos, ¿ya? Estoy usando heparina, ya. Voy a cambiarle ahora a dabigatran, por ejemplo. ¿Qué hago? Suspendo la heparina y le empiezo el nuevo anticoagulante. Listo, nada más. Estoy utilizando fondaparinux o enoxaparina. ¿Cómo hago? Suspendo y empiezo el nuevo anticoagulante oral menos de 2 horas antes de la próxima dosis. Ya acá tengo que controlar un poco el tiempo.
Si estoy con warfarina, suspendo la warfarina y empiezo el nuevo anticoagulante oral cuando el INR sea menos de 2. Ya estaba con warfarina, doctor, ok, el paciente tenía 3 de INR, muy bien. Le suspendo la warfarina y luego tomo INR hasta que me salga menos de 2. Una vez que salga menos de 2, le inicio el nuevo anticoagulante oral. ¿Sí? En el caso del dabigatran, por ejemplo, estaba con dabigatran, bueno, este de acá, este es al revés, ¿no? Dabigatran o warfarina, le empiezo al paciente que tiene una función renal normal 3 días antes de que el paciente suspende el dabigatran, ¿no? Si el paciente tiene menos depuración, 2 días antes, tiene menos, un día antes, y si no, no hay ninguna recomendación. ¿Sí? Y así, en general, puedo hacer estos cambios de los nuevos anticoagulantes y viceversa. ¿No? El beneficio, como les digo, de estos nuevos sería que no requiere monitorización, no requiere ningún tipo de prueba. Le das y listo, ¿no? Así como la enoxaparina, tú le das, ya está. Acá son lo más importante. Si ustedes se dan cuenta, como les estaba diciendo, los que tienen la X antagonizan al factor 10, ¿no? Apixaban, rivaroxaban, endoxaban, su objetivo es el factor 10. El dabigatran, este de aquí es uno inhibidor del factor trombina, el 2A, ¿ya? Este dabigatran inhibe el factor 2. ¿Qué otra diferencia? Esta dabigatran es una prodroga, o sea, tiene que convertirse en el hígado todavía para hacer su función. Todo se toma por la vía oral, obviamente. Acá está la biodisponibilidad, ¿no? La mayoría tiene 66 a 50%. Tiempo en el cual alcanza su concentración máxima en un par de horas. Tiempo de día media, dabigatran 12 a 17 horas. Rivaroxaban de 5 a 13, apixaban 9 a 14 horas de tiempo de día media y endoxaban de 10 a 14%. ¿Sí? Metabolismo hepático, rivaroxaban sobre todo y apixaban. Muy bien, y algunos trastornos como dispepsia, dolor abdominal, no hay en rivaroxaban ni apixaban, y en los demás en dabigatran C de 5 a 10%. Estos de acá son los más utilizados, ¿no? Acá están las dosis. Apixaban de 2.5 a 5 miligramos cada 12 horas, la dosis estándar. Dabigatran también tiene su dosis estándar, 150, 110 miligramos cada 12 horas por vía oral. Y rivaroxaban lo damos 10 miligramos una vez al día. Ya es la dosis estándar. Con eso, el paciente va bien. Como ven acá, no requiere monitorización, ni requiere ajuste de dosis, ni al peso, ni a la edad del paciente. Ya es una dosis estándar. Ya vamos a revisar el rivaroxaban, en este caso un inhibidor directo del factor 10. ¿Para qué lo usamos? Para lo mismo, igualito, para la prevención del tromboembolismo venoso en pacientes que van a someterse a cirugía, que digamos que van a estar activos. La inhibición del factor 10A va a interrumpir las vías tanto intrínsecas como extrínsecas. ¿Se acuerdan que el factor 10 era justo, ¿no? El intermediario entre las dos vías, ¿no? Por lo tanto, inhibe la formación de trombina en ambos casos. No se ha demostrado que tenga efectos sobre las plaquetas, como la heparina, ¿no? Rivaroxaban, después de una dosis de 10 miligramos, la biodisponibilidad puede llegar hasta el 80 a 100%, se absorbe muy rápidamente y alcanza concentraciones máximas entre 2 a 4 horas, ¿ya? Unión a proteína 92 al 95%. Muy bien. Ese es un resumen de lo mismo. Se metaboliza fundamentalmente en el hígado, se elimina por vía urinaria y fecal. El 30% se elimina inalterada por la vía renal y en el hígado es metabolizada fundamentalmente por el CYP3A4, que es el más importante. ¿Ya? Y acá están los usos aprobados para los distintos nuevos anticoagulantes orales. Ustedes comprenderán obviamente que como no tienen mucho tiempo estos fármacos, ¿sí? Entonces ven ahí esa revista de 2013, ¿no? O sea, estos de acá tienen escasos 10 años más o menos de haber salido al mercado, ¿no? Entonces han ido probándose obviamente en diferentes enfermedades y a medida que pasa el tiempo sus indicaciones van a ser mucho mayor, ¿no? El dabigatran, nombre comercial, no se han escuchado, Pradaxa, ¿sí? Se utiliza para la prevención del tromboembolismo venoso luego de cirugías, tromboembolismo de stroke, de accidente cerebrovascular, de infarto cerebral y de tratamiento del tromboembolismo venoso agudo. ¿Ya? Eso de acá está demostrado. ¿Ya? Sí. Tratamiento de tromboembolismo, prevención de tromboembolismo venoso, pacientes operados,
en pacientes con ácido isquémico y tratamiento de tromboembolismo venoso. Rivaroxaban, que inhibe el factor 10, ha sido probado, ha sido testeado en también profilaxis de trombosis en posoperados, prevención de stroke, tratamiento de tromboembolismo agudo e incluso en Zika, ¿ya? Infarto del corazón. ¿Ya? O sea, el rivaroxaban sí ha sido probado en pacientes con infarto al corazón. Se puede usar. Ya se puede usar en esta paciente. Apixaban, mecanismo de acción similar. Usos, prevención de tromboembolismo venoso, también luego de cirugía, prevención de stroke y tratamiento de tromboembolismo agudo. Entonces, como ustedes ven, como les digo, solamente el rivaroxaban, hasta la fecha, tenemos una evidencia de usarlo en infarto de miocardio como anticoagulante oral. ¿Sí? No se recomienda usarlo en pacientes que tienen una enfermedad renal severa, menos de 15, así de preferencia no. En los que tienen de 15 a 30, usarlo con precaución. La inhibición de la actividad del factor 10 se incrementa en un factor de 2.6 en pacientes con insuficiencia hepática moderada. ¿Sí? Entonces, paciente que tenga cirrosis también, de preferencia no usarlo. ¿Ya? De preferencia no usarlo. Muy bien, y acá hay algunas indicaciones de los nuevos anticoagulantes orales en comparación con la varfarina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en pacientes renales, ¿sí? Pacientes que tienen depuración de creatinina baja, que el riñón no le funciona al 100%, podemos usar con seguridad heparina, ¿sí? La misma dosis. ¿Qué más? Warfarina, ¿se acuerdan? Warfarina tampoco, no hay problema en paciente renal. Entonces, por eso no se ajusta, ¿no? Solamente usamos la dosis según el INR, doctor. INR, doctor. Nada más. En cambio, en el caso de los nuevos anticoagulantes orales, acá sí hay problema, ¿no? Como ustedes pueden ver, el dabigatran, el rivaroxaban, sí hay que modificarle la dosis, ¿no? Si son pacientes normales, dabigatran 150 cada 12, si ya tiene menos de 30, entre 15 y 30, 75 miligramos, la mitad de dosis, y si ya están en pacientes con enfermedad renal crónica, no recomendamos el uso. Entonces, ustedes pueden ver acá que hay una limitación también de los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? En pacientes renales que se dializan o no se dializan, no se recomiendan dabigatran, rivaroxaban, apixaban. ¿Hay qué uso, doctor? Warfarina, ¿sí? La warfarina que ya conocemos. La dosis recomendada en este caso, como dice acá, 10 miligramos al día. Dosis inicial debe tomarse entre 6 y 10 horas después de la intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces, paciente se opera para que usemos el tratamiento preventivo de trombosis en un paciente postoperado. Hay que esperar de 6 todavía a 10 horas, ¿sí? La duración del tratamiento depende del riesgo individual del paciente, que es determinado por el tipo de cirugía, ¿no? Obviamente, algunas cirugías que son más grandes será más tiempo, ¿no? Por ejemplo, si la cirugía es de cadera, ¿sí? O sea, reemplazo de cadera, fractura de cadera, dura 5 semanas, 5 semanas de tratamiento. Si el reemplazo, por ejemplo, es de rodilla, una articulación más pequeña, el tratamiento se dura por 2 semanitas, ¿ya? Por 2 semanas. Acuérdense, chicos, que este es un tratamiento de prevención, no es tratamiento terapéutico. O sea, el paciente no ha hecho trombosis, solamente le estoy previniendo por si acaso el paciente se va a operar, ¿ya? Eso es para prevención. ¿Ya? ¿Qué más? No damos rivaroxaban con inhibidores de las proteasas, ¿ya? Esos tratamientos para el VIH y tratamiento antifúngico pueden alterar el ritmo del rivaroxaban, ¿ya? Entonces, de preferencia no darlo con inhibidores de proteasa. Y más bien puede ser su efecto potenciado por carbamazepina, fenitoína o rifampicina. Esos de acá, que son inductores, pueden potenciar el efecto, ¿ya? Van a potenciar el efecto. ¿Sí? No sé si ustedes vieron acá. Entonces puede potenciar el efecto. Muy bien. Listo, hemos hablado entonces de los anticoagulantes. ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Hemos hablado de los anticoagulantes, que es la parte más importante. Anticoagulantes, doctor, entonces los que actúan a nivel de los factores de coagulación. En ampollas, heparina y enoxaparina, ¿sí? La heparina necesito controlarla con el TTPA, la enoxaparina no necesita control. En tabletas usamos la warfarina, que es el más antiguo, que tiene más experiencia, lo encontramos con el INR, ya con el INR lo controlamos. Y luego también están los nuevos anticoagulantes orales, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, que
van a ser utilizados sin control ninguno. Todavía no lo estamos también monitoreando. En los antiagregantes, ¿sí? En el caso de que, digamos, en el caso de una sangre Sí. que tenga una válvula perecida, ¿cuál sería, digamos, Acá podemos usar los que son menos dañinos, ¿no? Por ejemplo, la enoxaparina puede ser una buena opción, ¿no? La enoxaparina que viene en apoyo, ¿no? Subcutáneos que son relativamente fáciles, ¿no? La varfarina tiene un poco más de problemas y los nuevos anticoagulantes orales aún más, digamos, no tienen mucha evidencia, ¿no? En la vida real, pues son nuevos, entonces ahí también el efecto teratógeno todavía no está muy bien discutido, ¿no? Ahí lo mejor sería tal vez enoxaparina, ¿no? Paciente con embarazo con válvula, ¿no? Protésica, ¿no? Actualmente se usan las válvulas biológicas también, que no necesitan anticoagulación, ¿sí? O sea, actualmente lo que más se usa, lo ideal, es una válvula biológica. Ustedes saben que son derivados polímeros de chancho, por ejemplo, ¿no? Sí, del chancho, que de ahí sacan las válvulas biológicas, ¿no? Esas de ahí no necesitan anticoagulación. Las válvulas que son de metal, esas de ahí antiguas, que cada vez se producen menos, la verdad, las antiguas, ya no necesitan ya anticoagulación, ¿no? En mujeres luego también otra cosa sería el síndrome antifosfolipídico, ¿no? El síndrome antifosfolipídico que también es un trastorno que da a unas mujeres embarazadas que también causa trombosis, ¿no? Accidente cerebrovascular, isquemia. También recomendamos ahí sobre todo la saparina. ¿Ya? Más que todo, el gran grupazo de pacientes que ustedes van a tratar van a ser, como les digo, ancianos, posoperados de cadera, que estén, ¿no? en el hospital ahí, pacientes con cáncer que estén inmovilizados. Y la otra parte importantísima son los pacientes cardiovasculares, ¿ya? Pacientes que tienen infarto de corazón que van a tomar su varfarina, pacientes que tienen fibrilación que tienen que tomar su varfarina casi siempre por vida, y pacientes que tienen trombosis venosa profunda, ¿ya? Que también van a tener que tomar por 6 meses mínimo, ¿ya? Luego tenemos al grupo de los antiagregantes. Pues los antiagregantes actúan a nivel de la formación de la plaqueta. Doctor, eso de ahí es muy importante, en verdad no es tan importante, o sea, digamos, no es que se usa antiagregantes, ¿no? Actúa a nivel de las plaquetas y luego los anticoagulantes a nivel de la coagulación y cuál va primero, no. O sea, en general los efectos son similares. En general se considera que los anticoagulantes son un poco más, digamos, potentes, entre comillas, ¿no? Quiere decir que el paciente puede sangrar más por usar anticoagulantes que antiagregantes. Es lo que se considera, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que tengo miedo, digamos, que me sangre, en vez de anticoagulante le voy a dar un antiagregante. Eso es lo que suele hacerse, ¿ya? Pero no hay una explicación exactamente lógica de que uno sea necesariamente más potente que otro, eso no lo hay, ¿no? Acá vamos a hablar rápidamente de la aspirina, que quizá lo vamos a comentar un poco más en la clase de AINES, que es la próxima clase, ¿no? La aspirina. Importante acá que ustedes recuerden sobre todo es el grupo de las tienopiridinas, ¿ya? Las tienopiridinas, acá tenemos al clopidogrel, que es el más importante, que más usamos, y al prasugrel, acá es prasugrel, ¿ya? También tenemos la ticlopidina y luego tenemos a los antagonistas de la glucoproteína 2B3A. ¿Han escuchado esta glucoproteína en fisiología? Exacto, ahora vamos a verlo, ¿no? Absciximab, tiofivir y eftilfigakimab. Ya, acá están los grupos importantes. Aspirina, tienopiridinas, inhibidores de la GP2B3A. Esta es una guía que, bueno, algún día lo leerán, por ahora cosas no, pero en la parte de medicina, cuando se llevan clínicas, vean pacientes en hospitales, es la guía que nos dice cómo dar antitrombóticos, ¿sí? Antitrombóticos en los pacientes que tienen trombosis venosa profunda, ¿ya? Miren ustedes, acá tenemos varios asuntos, ¿no? Cuando la placa se rompe, tú sabes que el vaso se rompe, va a liberar varios factores, ¿no? Obviamente. Entre esos factores tenemos al colágeno, a la trombina, al ADP, adenosínfosfato, y por ahí tenemos a un factor que es el tromboxano 2, ¿no? El tromboxano 2 es un marcador que va también a hacer que las plaquetas se agreguen entre ellas. Si ustedes se acuerdan, la aspirina, que es un antiinflamatorio, va a inhibir la producción de tromboxano 2, ¿ya? Mediante inhibición de la ciclooxigenasa. ¿Qué más, doctor? Luego tenemos acá algunos antagonistas del receptor del ADP, que son justamente las tienopiridinas. Y por otro lado, cuando la plaqueta está activada, también va a expresar en su membrana plaquetaria a la glucoproteína 2B3A, ¿no? Entonces,
esta activación también va a ser, por un lado, que se una al fibrinógeno, ¿sí? Y por otro lado también que agregue más plaquetas. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar a los antagonistas de la glucoproteína 2B3A, ¿sí? Acá está fácilmente, este es un esquema muy bonito para que ustedes recuerden de fisiología todos los factores a los cuales va a unirse la plaqueta, ¿sí? Miren ustedes, la plaqueta tiene un receptor para el ADP, tiene un receptor para la trombina, para el factor 2A, tiene un receptor para el PAF, factor activador de plaquetas, para el colágeno, tromboxano, etc., ¿no? ¿No ven ustedes que si la pared vascular se rompe va a salir colágeno, ¿no? Y la plaqueta, ¿qué hace con el colágeno? Se une, ¿no? De esa manera la plaqueta se une primero al vaso sanguíneo, ¿no? Se une, y luego también, doctor, necesita la plaqueta unirse a otra plaqueta. Esto de acá lo puede hacer mediante, por ejemplo, la glucoproteína 2B3A, ¿no? Una plaqueta con otra plaqueta. Y también al factor de von Willebrand mediante la glucoproteína 1B. Se une al factor de von. Entonces, obviamente el vaso, la naturaleza es tan sabia que el vaso al romperse va a liberar colágeno, que el colágeno justamente llama la plaqueta. Eso es un mecanismo de homeostasis, ¿no? Y acá también, como ustedes pueden ver, también tenemos los factores de coagulación, doctor, sí, también los factores de coagulación se unen a la plaqueta, y por eso es que la plaqueta a la larga se va a ver también en el enmarañado de fibrina, ¿no? O sea, todo es un conjunto, ¿no? No es que plaqueta por acá y factor de coagulación por acá, todo acá se va a integrar y va a formar el tapón plaquetario, ¿no? Muy bien, esto es lo mismo, ¿sí? Acá tenemos a la plaqueta, acá tenemos quienes producen el ADP, ¿no? El ATP, citoplasma, los alfa gránulos que van a producir el factor de von Willebrand, ¿no? La trombospondina, muchos factores que quizás no lo vamos a ver, pero que tienen que ver con el proceso de coagulación, ¿sí? Y acá está lo que sucede en el endotelio. En el endotelio, como les digo, hay una ruptura ante un tipo de lesión, ¿no? Puede salir óxido nítrico, prostaglandinas, acá también tenemos el famoso tromboxano A2. Y este tromboxano va a conducir a la agregación plaquetaria, ¿no? A la agregación plaquetaria. Muy bien. Y por otro lado tenemos la cascada de la coagulación, donde ustedes pueden ver cómo acá, a partir de diversos, ¿no? productos, ¿sí? de diversos factores, puede llegar a transformarse en la trombina. La trombina, como ya sabemos, también va a ser un factor que va a ayudar a la agregación plaquetaria. Vamos a verlo ahora, digamos, un poco más lento. Acá está la injuria del vaso, el colágeno que estaba dentro se expone, ¿sí? El colágeno se expone, y todo esto va a activar a la plaqueta, ¿no? Como ustedes pueden ver, el colágeno está unido a su vez al famoso factor de von Willebrand, y el factor de von Willebrand se va a unir a la plaqueta por el GP1B, y esta unión va a hacer que la plaqueta cambie su conformación. ¿Sí? Miren ustedes, acá hay un gráfico muy bonito, ¿no? Acá está la plaqueta, esta es una plaqueta en un vaso indemne. Miren ustedes, acá está el vaso indemne. Dentro del vaso, ¿qué hay? Factor de von Willebrand y colágeno, ¿no? Acá está la plaqueta, acá está su receptor GP1B, su receptor 2B3A, y la plaqueta está inactiva, ¿sí? Miren ustedes, el factor de von Willebrand está por ahí, pero la plaqueta no se une, ¿no? Está normal, ¿no? Sí, normal. ¿Qué pasa en el siguiente gráfico? En el siguiente gráfico ya hay una liberación del colágeno y del factor de von Willebrand, ¿no? Miren ustedes cómo sale el colágeno y sale el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, ¿qué pasa? La plaqueta cambia su estructura, ¿no? La plaqueta ya no es así, sino se activa. Entonces, cuando se activa la plaqueta, ¿qué pasa, doctor? Ahí se va a activar también esos factores, ¿no? El GP2B3A que estaba oculto, ¡boom!, se va a manifestar. Entonces las plaquetas se activan y van a poder recién unirse entre ellas, ¿ya? Entonces, mientras el vaso estaba indemne, ninguna plaqueta se unía a otra, pero cuando el vaso se daña, se une el colágeno al GP1B, cambia la conformación de la plaqueta y ya empiezan a agregarse entre ellas, ¿no? Muy bien. Acá hay algunos agonistas, acá tenemos a la trombina, como les digo, ¿sí? Al colágeno, al ADP, a la serotonina, etc. Acá está de dónde sale. El colágeno salió de la matriz del vaso, la trombina salió a partir de la formación de la coagulación y el ADP a partir de la secreción de los gránulos.
Doctor, entonces lo que va a hacer la aspirina, como hemos dicho, la aspirina lo que va a hacer es inhibir la síntesis de tromboxano A2. ¿Sí? La síntesis de tromboxano A2. Entonces, la aspirina va a inhibir a una enzima que se llama la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa 1, también llamada simplemente COX, es un producto de la degradación del ácido araquidónico a partir de una lesión de la membrana celular, y esta aspirina lo que va a hacer es inhibir a la ciclooxigenasa, por lo tanto va a disminuir la producción de tromboxano 2, que el tromboxano 2 será importante para la agregación plaquetaria. ¿Ya? Entonces, de esa manera, la aspirina va a ocasionar un cambio conformacional, sin aspirina y con aspirina. La aspirina se va a unir acá a este residuo de serina y va a disminuir la síntesis de tromboxano A2. Muy bien. Entonces, la aspirina, en general, como ustedes saben, la aspirina es un antiinflamatorio, sirve para bajar la inflamación, para aliviar el dolor. ¿Está bien? Pero la aspirina en dosis muy bajas, 50 miligramos hasta 75 miligramos, ocasiona un efecto antiagregante. ¿Ya? Ocasiona un efecto antiagregante, o sea, va a disminuir la agregación plaquetaria. Y esto de acá está bien visto, como ustedes pueden ver acá, en ataque isquémico transitorio, en infarto cerebral, en problema cardiovascular, en hipertensión e infarto. ¿Ya? En infarto. ¿No? Es lo mismo. Acá lo que estoy comparando son la disminución de los efectos cardiovasculares. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Que en pacientes que han tenido eventos cardiovasculares se reduce el riesgo de estos con dosis de entre 75 a 150 miligramos. O sea, paciente que toma aspirina me reducen los eventos cardiovasculares, infarto cerebral, etc. Lo mismo, ¿no? Acá, plaquetas, enzima COX-1, que es la enzima que es inhibida por la aspirina, la ciclooxigenasa tipo 1, y las células inflamatorias es inhibida por el efecto de la ciclooxigenasa de tipo 2. Acá me interesa más que todo inhibir a la COX-1. ¿Con qué lo logro? Con una dosis de 100 miligramos de aspirina. ¿Ya? Antiguamente, cuando nosotros se usaba antiguamente la aspirina para el dolor de cabeza, para la artritis, la dosis era mucho mayor, ¿no? ¿Cuánto era la dosis? 650 miligramos. Eso quiere decir que la aspirina a dosis baja me inhibe a la COX-1, pero a dosis alta, 650 miligramos o hasta 1000 miligramos, recién tiene un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces, actualmente la aspirina prácticamente ya no se usa para el tratamiento de enfermedades inflamatorias, ¿no? ¿Qué tomo si tengo dolor de espalda? ¿Qué tomo si tengo artrosis? Si tengo artritis. Otros AINES, tomo naproxeno, ibuprofeno, los que vamos a ver la otra clase. ¿Ya? Pero la aspirina ya no, porque necesito una dosis muy alta para lograr el efecto antiinflamatorio. Actualmente la aspirina la uso por su efecto antiagregante plaquetario. Ya no lo uso por su otro efecto, ya pasó de moda. ¿Ya? Lo uso por su efecto antiagregante, que se puede ver en dosis tan bajas como solamente 100 miligramos. Muy bien. Acá vemos, ¿no?, cómo se benefician los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, pacientes con infarto de miocardio, pacientes con angina inestable, ¿no? Acá tenemos que los pacientes se benefician con el tratamiento de aspirina. Es lo mismo. Y por acá vamos a revisar a los demás antiagregantes. ¿Sí? Acá está otro gráfico muy bonito. Ustedes pueden ver los fármacos que se están sintetizando también a nivel de los distintos receptores de la plaqueta. ¿Sí? Acá está la plaqueta. Acá está la plaqueta. Miren ustedes, acá tenemos al antagonista del receptor del ADP, que es el receptor P2 y 2, ¿sí? Ese siempre. P2 y 2. Ese es el nombre del receptor de la plaqueta que se va a unir al ADP, ¿sí? El ADP. Y este grupo pertenece a las tienopiridinas, el clopidogrel, el prasugrel, etc. ¿Ya? Acá está. Doctor, pero también tenemos otros muchos efectos. Acá tenemos a los inhibidores del tromboxano, ¿sí? ¿Quién está? Aspirina. Pero también tenemos otros fármacos que se están produciendo. Esto de acá sí no les puedo hablar porque son recién fármacos que se están produciendo, ¿no? Acá está Ridogrel, el S18, son medicamentos en prueba, ¿sí? Medicamentos en prueba.
Inhibidores del GP2B3A, acá sí tenemos el axizimab y el tirofibán, los inhibidores del GP2B3A. Pero también se están sintetizando nuevos fármacos, miren, a nivel del GP1A, ¿no? Que son medicamentos que todavía no les puedo decir porque no están en rigor, ¿no? Miren, ustedes acá tenemos antagonistas de otros receptores raros, del 5HT2A, son fármacos que están sintetizando recién y que todavía ni siquiera tienen nombre, ¿ya? Pero se están sintetizando fármacos a nivel de muchos sitios de acción, ¿ya? Y acá están los fármacos más importantes que tenemos que recordar, ¿ya? Los del grupo de tienopiridinas son estos de acá, los tienopiridinas. Acá tenemos al clopidogrel, fundamentalmente, y al prasugrel, ¿sí? Clopidogrel y al prasugrel. Como ustedes pueden ver ahí, la unión del clopidogrel al receptor suele ser irreversible. ¿Qué quiere decir? Que se va a unir y no se va a volver a separar. El ticagrelor también se va a unir al mismo sitio, pero la unión va a ser de tipo reversible. ¿Ya? Eso es un asunto muy importante, ¿no? Por eso a veces preferimos el ticagrelor a estos de acá, ¿ya? La frecuencia de administración es por vía oral, una vez al día, excepto en el caso del ticagrelor, ¿ya? El clopidogrel y el prasugrel son prodrogas, en cambio el ticagrelor ya es una droga de todas maneras activa. El inicio de acción, como ustedes pueden ver, miren ustedes, mucho más rápido es el prasugrel y el ticagrelor, ¿sí? Esos nuevos medicamentos que son más modernos, que cuestan más caro, pero actúan mucho más rápido, ¿no? El clopidogrel actúa recién a las 2 a 8 horas de iniciado la pastilla, ¿sí? ¿Cuánto demoran en eliminarse, demoran en que su efecto ya no esté? El clopidogrel de 7 a 10 días, ¿sí? Igual este de acá. Y el ticagrelor, como tiene una unión reversible, de 3 a 5 días puede durar su efecto. ¿Listo? Entonces, igual, nuevamente, tengo un paciente que me toma clopidogrel todos los días. ¿Cuánto tengo que suspenderle para que pueda tener un procedimiento quirúrgico? 7 días, ¿sí? Paciente que toma ticagrelor, solamente le suspendo entre 3 a 5 días antes y listo, ya puedo operarse, ¿no? El tiempo de efecto es mucho menor con ticagrelor. Muy bien. Dependencia y viabilidad sistémica, la aspirina no tiene ningún problema, el clopidogrel sí, ¿no? El clopidogrel ya hemos visto que es una prodroga que depende obviamente del estado hepático, ¿sí? El estado hepático, si el paciente tiene problema hepático, va a tener problemas con el clopidogrel, en cambio la aspirina no hay ningún problema, ¿sí? Y estos de acá son los diversos estudios que se han hecho, para demostrar la efectividad del clopidogrel, ¿no? Acá se ha comparado clopidogrel contra aspirina, ¿no? La aspirina había sido el tratamiento ideal, como les digo, ¿no? Pero ahora se ha sintetizado también el clopidogrel y se han hecho diversos estudios en los cuales se han visto que no hay, digamos, una diferencia muy importante entre usar clopidogrel y aspirina. ¿Ya? Entonces, el clopidogrel, la dosis que usamos generalmente son de carga de 300 miligramos y luego le damos una pastilla que viene de 75 miligramos. Esa es la indicación más importante, ¿sí? Entonces, el clopidogrel en el tratamiento del infarto de miocardio, por ejemplo, en el Lima, ¿no? En el Lima, damos una dosis carga de 4 tabletas y luego le damos una tableta diaria, ¿no? La aspirina también tiene una dosis carga de 3 tabletas de 100 miligramos y luego le damos una tabletita de aspirina cada 24 horas, ¿ya? Ese es el manejo que nosotros damos a los pacientes que vienen con un infarto de miocardio, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, el manejo del infarto de miocardio, cuando tú no tienes trombolisis, no tienes más cosas que dar, es darle como que un cóctel. Le das aspirina 3 tabletas, clopidogrel 4 tabletas y enoxaparina 80 miligramos subcutáneo cada vez, ¿no? Eso es lo que se da a un paciente que viene con un infarto del corazón. Doctor, además le puedo dar morfina para el dolor y le puedo dar isorbide, que es un vasodilatador. Sí, le puede dar, pero digamos que ese no es un tratamiento tan base, ¿no? Ese tratamiento base es aspirina, clopidogrel y enoxaparina. Todo eso de ahí se le da como una bombaza para justamente evitar la mayor lesión del miocardio, ¿no? Porque el miocardio se está infartando, tiene un trombo, entonces para darle, digamos, un tratamiento que le disuelva ese trombo, le damos aspirina, clopidogrel
inoxaparina, ¿no? Morfina le podemos dar por el dolor y también le podemos poner oxígeno también para oxigenar al paciente, ¿ya? Pero el tratamiento básico es ese de ahí. Además, lo que tenemos que considerar es que hay un porcentaje de pacientes que pueden hacer resistencia al clopidogrel. Quiere decir que le damos clopidogrel y no le hace ningún efecto, ¿ya? Y esto tiene que ver justamente con la parte de farmacogenética, ¿ya? Algunos pacientes tienen alteraciones a nivel del metabolismo de las enzimas hepáticas y pueden ser resistentes al efecto del clopidogrel, ¿ya? El clopidogrel, como vemos acá, se metaboliza en el hígado a nivel de todas esas enzimas, CYP1219, CYP1A2, etc., ¿no? Y recién luego va a salir su metabolito activo. Este metabolito activo va a ser el que se va a unir de manera irreversible al receptor P2Y2, ¿no? El receptor P2Y2, ¿no? Esto es lo mismo, como ustedes pueden ver. Acá tenemos los eventos más importantes de los fármacos que se van a unir a este receptor famoso P2Y2, ¿sí? Acuérdense ustedes si les preguntan ¿cuál es el mecanismo de acción del clopidogrel? Antagonismo del receptor P2Y2, ¿sí? Este receptor se va a unir al adenosín difosfato, al ADP, ¿no? El ADP que era justamente, como les digo, una sustancia que también va a favorecer al unirse la plaqueta a la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, de esta manera, estos fármacos van a evitar la unión del ADP a la plaqueta y van a disminuir la agregación plaquetaria, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, bien claro, el prasugrel y el clopidogrel son profármacos, tienen que absorberse, tienen que transformarse en el hígado y luego recién se van a unir a su receptor. Hemos dicho que los demás, el ticagrelor y el cangrelor, son metabolitos activos, de frente se van a unir a su receptor. Esa es la mayor diferencia. Una vez que se van a unir al receptor, van a disminuir la movilización del calcio y van a disminuir la activación plaquetaria, ¿no? Eso es lo que van a hacer ellos, ¿no? Lo normal es que esto de aquí va a generar más calcio, más plaquetas y van a agregarse, pero esto de acá va a ser interrumpido por estos fármacos de aquí, ¿sí? Entonces todo este proceso de acá va a ser interrumpido. Muy bien, esto es lo mismo, lo que hemos mencionado, ahora vamos a practicar el prasugrel y clopidogrel, ¿no? Como les digo, el primero en sintetizarse, luego la aspirina fue el clopidogrel, ¿ya? El prasugrel se dice que es más efectivo, pero el problema con el prasugrel es que me incrementa un poquito los efectos de hemorragia, ¿sí? ¿Ya? Como les digo, o sea, en general todos los anticoagulantes, antiagregantes, todos me pueden causar hemorragia, es el efecto adverso más frecuente, ¿no? El más temible, ¿no? De que me causen hemorragia. El prasugrel es más potente, pero causa un poco más que hemorragia que el clopidogrel, ¿ya? Y por ahí tenemos al ticagrelor, que ya les he hablado que su beneficio fundamental es que es una unión reversible. Entonces, por lo tanto, digamos que si yo tengo un periodo de sangrado, lo suspendo y ya digamos como que menos riesgo que el paciente tenga una hemorragia masiva, ¿no? Porque el ticagrelor se suspende y rápidamente su efecto se acaba, ¿ya? Eso es lo ideal del ticagrelor. Muy bien, entonces acá son también estudios que se han hecho con prasugrel, son medicamentos, como les digo, en los cuales no hay demasiada experiencia, pero los estudios obviamente lo que hacen es comparar prasugrel con clopidogrel, ¿no? Todos los estudios son comparando con clopidogrel para ver cómo va el efecto, porque eso de aquí es el gol estándar, ¿no? Así como el clopidogrel al inicio se comparó con aspirina, ahora los nuevos anticoagulantes, nuevos antiagregantes orales se comparan con el clopidogrel, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? El clopidogrel, el ticagrelor, todos ellos de ahí se unen al receptor P2Y12, ¿sí? Que es el receptor de la adenosina difosfato, ¿sí? Y finalmente, estamos acabando, ¿no? Vamos a hablar finalmente de los inhibidores GP2B3A rápidamente y de los fibrinolíticos, ¿ya? Los inhibidores de la GP2B3A, acá tenemos los más importantes, ¿ya? Inhibidores de la GP2B3A, tenemos al abciximab, tenemos al eptifibatida y al famoso tirofiban, ¿ya? De estos, digamos que uno de los mejores es el tirofiban, ¿ya? El tirofiban es un fármaco que nosotros lo usamos en escasos casos, ¿ya? Solamente lo usamos mayormente en el hospital para pacientes que tienen infarto de miocardio
infarto de miocardio con, digamos, una trombosis extensa. ¿Ya? O sea, el tirofibán lo usan los cardiólogos en pacientes que han tenido un infarto y que al hacer el estudio angiográfico, descubrimos que tiene un montón de arterias tapadas. ¿Ya? Ahí le ponemos tirofibán, generalmente se le pone intraarterial, ¿no? Para tratar de disolver los coágulos en el corazón. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, es como que una medida de salvataje, ¿no? Es un paciente que está recontra mal, le ponemos tirofibán para tratar de destaponerle todo el corazón que tiene, digamos, las arterias totalmente tapadas por coágulos, ¿no? Para esos casos más que todo se usa, ¿sí? El tirofibán viene en ampolla, igual que la estifibatide, o sea, no son fármacos que se pueden tomar por pastillas como el prasugrel, clopidogrel o ticagrelor, son ampollas, entonces acá se usa más que todo en emergencias, ¿sí? En algunos casos de infarto miocardio, para eso más que todo se usa. El estifibatide y el tirofibán tienen especificidad por el GP2B3A, a diferencia del axeximab, y el tiempo de vida media, como ustedes pueden ver, es relativamente más largo en el caso del tirofibán, ¿no? 2 horas, estifibatide 2.5 horas, ¿no? Y tienen eliminación mayormente renal. ¿Ya? Eliminación renal. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, muchachos, ustedes ya han visto, o sea, no es que uno sea necesariamente mejor que otro, no es que el antiagregante va a ser mejor que el anticoagulante o viceversa, ¿no? O sea, los antiagregantes nuevos que se están utilizando tienen sus indicaciones. Esto es a medida que se sigan haciendo estudios, ¿no? Acá, por ejemplo, el estudio Plató, como dice bien claro, fue un estudio que hizo de ticagrelor comparándolo con el clopidogrel, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos los resultados que se van dando. Entonces, según eso, los fármacos se van usando, ¿no? Pero no es necesariamente que un fármaco va a ser mejor que otro. En este caso, el tirofibán, que es un inhibidor de la GP2B3A, es un medicamento que lo usamos simplemente para pacientes con infarto muy severo. Entonces, es mucho más potente que el clopidogrel o el ticagrelor, obviamente, ¿no? O sea, el tirofibán es mucho más potente, ¿no? Y eso no depende si sea anticoagulante o no, sino simplemente se aprobó el fármaco y se demostró que el tirofibán es mucho más potente que el clopidogrel o la aspirina, ¿no? Obviamente, que sean en pastillas, ¿ya? Y los fibrinolíticos, finalmente, los fibrinolíticos son fármacos que se usan para degradar a la fibrina, ¿ya? Que es como ustedes saben, el componente final. Entonces, los fibrinolíticos son los que se consideran aún mucho más potentes que los anticoagulantes y los antiagregantes, ¿ya? Nuevamente, estos fibrinolíticos los voy a usar para el tratamiento de emergencias porque vienen siempre en ampollas, ¿ya? Esto de acá no lo voy a tomar en pastillas, esto de acá vienen en ampollas, doctor. ¿Y cuándo lo voy a usar? Esto lo voy a usar para emergencias, sobre todo de infarto del corazón e infarto cerebral. Infarto del corazón e infarto cerebral. Entonces, para esto, para que ustedes no se me confundan, tengo que hacer un pequeño resumen de esto, ¿no? De infarto cerebral. Sí. Si paciente tiene un clima con ese elevado, Sí. y ustedes ponen un tipo para coagular, lo van a recomendar usar heparina. No, ahora, eso justamente les voy a explicar bien claro para que les quede claro, ¿no? Paciente con infarto de miocardio. Doctor, acá tengo dos eventos, ST elevado y ST no elevado, ¿no? Que ustedes no han llevado todavía, digamos, las clínicas, pero tengo que explicar eso porque si no, no se va a comprender. El ST elevado, ¿cómo lo veo? Simplemente con el EKG. ¿Ya? O sea, cuando ustedes aprendan a leer EKG en cardiología, van a ver el EKG, ya, van a definir ST elevado o ST no elevado. Lo que pasa es que el ST elevado tiene una implicancia de que es un infarto más severo y que puede ocasionar más muerte, ¿ya? Y el ST no elevado se considera un infarto que es más suave, ¿está bien? Ya. La medida ideal para un ST elevado va a ser el cateterismo cardíaco. Y la medida para el ST no elevado, fibrinolisis. Si no puedo hacer cateterismo, si no puedo hacerlo, porque el hospital no tiene equipo, porque no todos los hospitales tienen equipo para hacer cateterismo, le doy fibrinolisis. ¿Ya? Entonces, el tiempo que tú me has hablado, el de 6 horas o cosas, eso es para fibrinolisis, no es para anticoagulación. Acá cabe que lo ideal es que el paciente reciba fibrinolisis entre las primeras 6 horas. Incluso algunos dicen 4.5. O sea, obviamente eso acaba cambiando según, ¿no? En Estados Unidos, obviamente, un paciente mucho más rápido es atendido que acá en el Perú. Entonces, ellos por eso sus tiempos lo hacen 4.5 horas, ¿no? Acá normalmente lo manejamos 6 horas. Ese es el tiempo que, desde que el paciente llega hasta que le podemos administrar, ¿no?
¿Qué es el cateterismo cardíaco, doctor? Mira, el cateterismo es entrar por la arteria, generalmente femoral, por una con metal, vía ecográfica, voy hasta el corazón y pinto, ¿no? Entonces el paciente está como si fuera como una radiografía activa, ¿no? Una pantalla. Tú ves en la pantalla bien claro cómo activamente, cuando pintas el contraste, se va manchando las arterias del corazón. Y activamente en tiempo real tú ves cómo las arterias del corazón se van pintando y vas a ver dónde está el grado de obstrucción. ¿Sí? Si está obstruido, por ejemplo, en esta arteria, ¿qué voy a hacer? Por la misma guía metálica le voy a introducir un stent, que es como si fuera un tubito de metal, y voy a tratar de abrir. ¿No? Si se dan cuenta, es un proceso mecánico, ¿no? Es simplemente como que agarras imagínate que tú eres un mecánico, entras a la gaspitera, ¿no? Lo tapas y le metes un tubo mejor. Eso es lo que se hace en el cateterismo. Esto de acá, este procedimiento mecánico, se ha demostrado que es mucho más eficaz que la fibrinolisis en pacientes con ST elevado. Pacientes con ST elevado inmediatamente tienen que ir al cardiólogo, le entran por la arteria, pintan, como te digo, el y tratan de ponerle un stent medicado, ¿sí? un tubito, y le destaponan la arteria. Una vez que destaponan, se soluciona el problema, porque el arterio 3 va a dar la sangre y listo. Obviamente la parte del corazón que ha muerto, eso de ahí no se va a poder recuperar y el paciente puede fallecer a pesar de esto, ¿no? Pero es lo ideal. Si el centro donde tú estás, el hospital, no tiene un cardiólogo experto, no tiene el equipo porque ese equipo cuesta un montón, no tiene, entonces el tratamiento es fibrinolisis. Si el paciente tiene un ST elevado, el tratamiento de frente es fibrinolisis. Lo mismo. Muy bien. El tiempo ideal, como les digo, a darlo es entre 4.5 a 6 horas inmediatamente. O sea, si el paciente, digamos, no llega a la fibrinolisis, o sea, pasan 12 horas, ¿no? O sea, ya llegó después, darle fibrinolisis o no, no le da ningún beneficio. O sea, si tú le das fibrinolisis o no le das fibrinolisis, el paciente va a estar casi igual, ¿no? ¿Qué le debe en ese caso? Anticoagulante oral. ¿No? Y ahí es lo que hemos hablado. O sea, ¿se acuerdan lo que yo les dije de darle aspirina, ¿no? Clopidogrel, ¿no? Ya todo eso se da en un paciente con un ST elevado, se le da, de frente, ¡pam! Se le da. Lo que pasa es que algunos hospitales ni siquiera pueden realizar fibrinolisis, ¿no? Ya sea porque no tienen el equipo, los medicamentos, o porque, como les digo, el paciente llegó muy tarde, ¿no? Llegó desde provincia o un taxi, se demora demasiado, ya no tiene beneficio. Mejor le doy anticoagulante, lo que he dicho, clopidogrel, aspirina y enoxaparina. Es el tratamiento, esa bombita es como si fuera un tratamiento, digamos, obviamente no es igual a la fibrinolisis, pero para que ustedes hagan la analogía, para que ustedes se acuerden, es como si le dieran una fibrinolisis, ¿no? Más o menos, casera. Viene el paciente con infarto, le doy aspirina, listo, y mientras que el cardiólogo llega, mientras que el cardiólogo le va a hacer el cateterismo. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es darle eso, lo que les he dicho, esa bombita, porque eso de ahí le puede ayudar mientras viene el cardiólogo, mientras lo limpian, mientras le hacen el procedimiento. ¿Ya? Pero lo ideal es hacerle cateterismo. Si no puedo hacer eso, fibrinolisis. Y la fibrinolisis se utiliza como esto de acá. Cuando el paciente, ¿no? Ya, digamos, hizo el coágulo, va a formar el plasminógeno que va a transformarse en plasmina. Y la plasmina lo que va a hacer es degradar al fibrinógeno, a la fibrina, ¿no? La fibrina, como ustedes se acuerdan, es el proceso final de todo, ¿no? De la coagulación. Entonces la plasmina lo que va a hacer es degradar al trombo de fibrina, ¿no? Ese coágulo de fibrina lo vamos a degradar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Mediante algunos fármacos como puede ser el alteplase, la uroquinasa o la streptoquinasa, que es un activador de la plasmina. ¿Ya? Entonces, estos de aquí son los fármacos llamados fibrinolíticos. Lo que van a hacer es activar al plasminógeno en plasmina y van a degradar la fibrina que se ha hecho. Plasminógeno, streptomicina y también tenemos el TNT-plase. ¿Ya? Simplemente cuando nosotros vamos a realizar una terapia con fibrinolíticos, debemos tener en cuenta algunas contraindicaciones. ¿Ya? Esto de acá más que todo es también para infarto de cerebral. ¿Ya? El tratamiento que les he dicho es para infarto de corazón, ¿sí? Pero también en infarto cerebral usamos fibrinolíticos. Paciente que llega con infarto cerebral, igualito, 4.5 horas, 6 horas. Si el paciente llega en ese rango,
le podemos dar un fibrinolítico. Y eso de ahí va a ser mejor que darle un tratamiento anticoagulante. ¿Ya? Acá sí en infarto cerebral, ahí sí le damos solamente el fibrinolítico. ¿Ya? No hacemos lo que les dije que le damos en infarto de corazón. ¿Ya? Paciente llega de emergencia, al toque, al teplazo, ¿ya? Pero normalmente eso de ahí no siempre se da. Ustedes van a ver, les invito a ir a cualquier hospital. Y pocos hospitales dan fibrinolíticos en un paciente con ACV. La mayoría dan anticoagulantes. Warfarina, enoxaparina, lo que les he dicho. ¿Ya? Se supone que si tú le das fibrinolítico, el paciente se va a recuperar mejor. O sea que la zona que se ha muerto del cerebro va a ser mejor, perdón, va a ser menor si le damos fibrinolítico, ¿no? Por eso hay unidades, idealmente en Estados Unidos hay unidades de stroke, unidades de ACV, en lo cual está el neurólogo, ¿no? En el cual viene el paciente con ACV, al toque ya el neurólogo viene, le pone anteplazo y listo. ¿Sí? Pero para eso hay que saber a qué pacientes no le podemos dar eso. Paciente que ha tenido hemorragia intracraneal previa, ha sangrado el cerebro en cualquier momento, hace un año, da igual. Si ha hecho eso, contraindicado. ¿Por qué, doctor? Porque puede sangrar y le puedo matar, ¿no? Porque el sangrado cerebral es mucho más mortalidad que un infarto cerebral, eso es de lejos, ¿ya? Paciente con infarto cerebral mueren pocos, paciente con hemorragia cerebral lamentablemente mueren muchos. Es algo así. Yo interno una vez tuve un paciente así, que joven, creo 35 años, pero era bien obeso, ¿no? Le dio una hemorragia cerebral, murió. O sea, esos pacientes casi siempre mueren. Entonces, si tiene hemorragia cerebral, ni le des fibrinolíticos. Si tiene una lesión estructural debajo cerebral, ya sé que tiene un aneurisma cerebral, no le des fibrinolíticos. Si tiene un cáncer de cerebro, ni se te ocurra darle fibrinolíticos. Si ha hecho un infarto, pero de los últimos 3 meses, ¿sí? Si ha hecho un infarto hace un año, normal le das. Pero si ha hecho un infarto en los últimos 3 meses, no le das. Sospecha de disección aórtica, si tiene una hemorragia activa severa, o un traumatismo no penetrante craneoencefálico grave. Ha tenido un TEC, ¿no? Ha tenido un hematoma subdural, ha tenido una caída en los últimos 3 meses. Esas son contraindicaciones absolutas. O sea, no le, ¿qué le voy a dar, doctor? Le voy a dar anticoagulante nomás. ¿Sí? Si tengo contraindicación absoluta, ¿qué hago? Le doy anticoagulante, o en todo caso lo observo nomás. ¿Ya? Contraindicaciones relativas: hipertensión no controlada, tengo que primero bajar la presión, reanimación cardiopulmonar traumática, hemorragia interna reciente, ¿no? O sea, una hemorragia, digamos, ¿no? Gastrointestinal que no sea muy grave, ¿no? Si ha sufrido una punción vascular, le han punzado una arteria muy grande, ¿está bien? Embarazo, úlcera péptica, etc., ¿no? Si usa warfarina actualmente, eso es una contraindicación relativa. ¿Qué quiere decir, doctor? Que yo voy a valorar, dependiendo de cómo esté el paciente, si darle o no darle un fibrinolítico. Esa es una contraindicación relativa, ¿ya? Pero lo que tienen que memorizarse es esto de aquí. Ya, eso de acá les encanta preguntar en los exámenes. Claro. ¿Cuál es una contraindicación absoluta de fibrinolisis? Hemorragia intracraneal previa. Enfermedad cerebrovascular, ACV, en últimos 3 meses, eso de eso, ¿no? ¿Cuál de las siguientes no es una contraindicación absoluta? ¿Por qué es importante esto, doctor? Porque supuestamente cuando tú tengas un paciente que viene por infarto cerebral, tú vas a hacer primerito tomografía cerebral, al toque, ¿sí? No hay hemorragia, le descartas esas contraindicaciones y le das fibrinolisis, ¿no? El alteplazo, ¿no? Al toque tienes que saber, señor, se ha operado último, no tiene una lesión, no tiene nada, ya, listo, fibrinolisis, ¿no? Descarto eso primero, descarto todo eso y ya le doy fibrinolisis. Eso tiene que ser rápido porque, como te digo, tienes un tiempo, 4.5 horas para darle fibrinolisis, ¿no? Si yo me paso el tiempo, si se demora la tomografía, si me demora el puntal familiar, etc., voy a tener menos tiempo y ya no me va a ser útil. Doctor, ¿qué pasa si viene un ACV isquémico, un infarto cerebro, con 12 horas? Ya no le doy fibrinolisis. ¿Por qué? Porque darle o no darle va a ser igual. Mejor le doy anticoagulante, ¿sí? Anticoagulante orales, y con eso el efecto va a ser igual. Lo que voy a hacer simplemente, si le doy fibrinolisis, va a ser aumentar el riesgo de sangrado sin ocasionarle mejoría. Porque igual, si yo le doy fibrinolisis o le doy anticoagulante, el efecto va a ser el mismo. El paciente va a quedar con las mismas secuelas cerebrales. Quedará seguro con una parálisis o no podrá volver las piernas, etc. ¿Ya? Entonces acá lo importante es saber cuáles son las contraindicaciones y según eso le damos el tratamiento. Puede ser con alteplase, con estreptocinasa o con tenelteplase. ¿Ya? Bueno, eso más que todo, chicos. Este de acá simplemente era porque habían algunas alteraciones entre pacientes que usan antiagregantes
con omeprazol, ¿no? Entonces, paciente que tenía omeprazol con antiagregante puede haber algún tipo, digamos, de aumento de sangrado, ¿no? Por eso hay acá algunas guías en las cuales nos pueden orientar, ¿no? Por ejemplo, acá me decían, puedes reiniciar el tratamiento antiagregante 3 a 5 días después de la última dosis, ¿no? O en todo caso, reiniciar el tratamiento antiagregante 3 días después de la última dosis, en este caso de tratamiento antiulceroso, ¿no? Y acá también, ¿no?, me decía, si el paciente, ¿no?, por ejemplo, tiene, digamos, está usando úlcera, ¿no?, está usando algún tipo de tratamiento como omeprazol, ¿sí?, tratamiento como omeprazol, y si el paciente tiene algún tipo de riesgo cardiovascular importante, entonces continuamos la terapia antiagregante y continuamos el tratamiento con omeprazol, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, usaba fármacos, pero no tenía un riesgo muy alto cardiovascular, simplemente lo usaba por prevención, acá de preferencia discontinuamos el tratamiento antiagregante y solamente le damos tratamiento con omeprazol, ¿no? Esto es en el caso porque les decía que estos pacientes con úlcera tienden a sangrar, ¿no? Entonces, si el paciente tiende a sangrar por la úlcera gástrica, darle un antiagregante pues va a aumentar el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces acá tenemos que sopesar entre eso, ¿no? Y ambos fármacos justamente pues hacen interacciones, por lo cual esto de acá se torna más difícil, ¿no? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Ya, la próxima clase, ahí sí creo que estoy casi seguro que nos tocan los antiinflamatorios, ¿ya? Antiinflamatorios y manejo del dolor. Quiere decir eso que vamos a ver al naproxeno, al ibuprofeno, a la aspirina y también a los morfínicos, ¿no? Opiáceos, tramadol, morfina, todo eso, ¿ya? Que es muy interesante. Muy bien, puede salir, chicos, si me ayudan.